Entonces comenzamos. Bueno, la última clase que corresponde al día de hoy prácticamente es abordar a dos pensadores uno es del siglo XIX y el otro es del siglo XX. El primer pensador que vamos a abordar el día de hoy va a ser Friedrich Nietzsche. De repente es más conocido por ustedes, a diferencia del segundo pensador que vamos a abordar, que es Gilles Deleuze, que es un filósofo francés que en realidad es muy poco conocido porque no se le enseña, no se le dice o se le menciona en el ámbito universitario, tampoco ni en el ámbito académico. Sin embargo, hoy en día vamos a entender un poco de su pensamiento, algunas estructuras o planteamientos que él ha dicho, ¿no? Y que van a repercutir, porque es un pensador muy contemporáneo, con decirles que falleció en el año 1995, o sea, hace algunos añitos nomás. A partir de ello, lo que quiero que se tenga en cuenta primero, lo más importante es un poco el contexto en el cual vivieron y sus obras. En el contexto en el que vive Nietzsche, les comento la fecha solamente como dato, nace en el año 1844 y fallece en el año 1900, pero en realidad se podría decir que el aproximado fallece en el año 1890. ¿Por qué? Porque los últimos 10 años de su vida Nietzsche la va a pasar en un hospital psiquiátrico, por así decirlo, ya que sufrió una enfermedad en la cual perdió la cordura. Si a los filósofos muchas veces se nos acusa de que somos locos por los pensamientos que tenemos y que hemos perdido la cordura por esa forma analítica de ver la realidad, ya, Nietzsche se le considera el filósofo loco que se volvió loco. Así que, bueno, pero ese es el periodo en el cual vivió, entre el año 1844 y 1900. O sea, prácticamente Nietzsche no vio lo que es la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Mundial, no vivió eso, pero su pensamiento sí va a influir de manera política e indirecta en ello. Ahorita vamos a ver por qué. Y en el caso de Gilles Deleuze, es un filósofo francés del siglo XX. Nace en el año 1925 y fallece en el año 1995. Ahora, los dos tienen una muerte trágica, mientras Nietzsche tiene una muerte un tanto dura, por así decirlo, por el hecho de sus últimos 10 años de vida pasarlo en un hospital psiquiátrico, tiene enfermedades, por así decirlo, parálisis en todo el sistema vegetativo, o sea, él sufre mucho, una caída de un caballo en la columna vertebral, una sífilis mal curada, o sea, Deleuze también sufrió una especie de fibrosis pulmonar, una enfermedad pulmonar muy grave, aparte de ello, él se suicida y todo eso, pero vamos a abordarlo con calma. Les comento un poco, más o menos, cómo es un poco la vida de los filósofos que vamos a ver el día de hoy. Vamos con Nietzsche. Friedrich Nietzsche prácticamente es considerado un antifilósofo. ¿Por qué? Cuando les explique las siguientes diapositivas, Friedrich Nietzsche se van a percatar que es, en primer lugar, antifilósofo, por varios motivos, pero el motivo principal es esto, porque se va a ir en contra de lo que es el padre de la filosofía. No sé si recuerdo en la clase 3 vimos a Sócrates, y Sócrates les mencioné que es considerado el padre de la filosofía. Así como toda ciencia tiene, por así decirlo, un padre, a pesar de que la filosofía no es considerada una ciencia, tiene un padre, y ese padre es prácticamente Sócrates, les mencioné. Sin embargo, Nietzsche va a ir en contra del padre de la filosofía. Por lo tanto, gracias a esa afirmación que va a hacer Nietzsche en contra del padre de la filosofía, se le va a considerar un antifilósofo. No solamente va a ir en contra del padre de la filosofía, sino también va a ir en contra de su mayor discípulo, del padre de la filosofía, que fue Platón. Y también, como ustedes de repente recordarán, Nietzsche también va a ir en contra de lo que es Jesucristo. Pero ya ese es en última instancia. ¿Por qué? Porque también va, por así decirlo, a comentar una especie de halagos, va a considerar de que fue un buen hombre, sin embargo, sus propias ideologías y sus propios pensamientos lo llevaron a morir en la cruz. Pero bueno, eso es más o menos por lo que se le considera un antifilósofo. Dos, porque los planteamientos de Nietzsche son muy revolucionarios. Miren, yo por ejemplo aquí en el taller pude haber tocado a Marx. Marx es un pensador muy revolucionario dentro del campo de la colectividad, dentro del campo de lo social, dentro del campo de lo que se le denomina el proletario y la filosofía política y demás. Pero hay un filósofo que es más revolucionario que Marx, que es Nietzsche. Mientras Marx se centra en lo que es la filosofía desde el punto de vista colectivo, de la praxis, Nietzsche se va a centrar en el punto de vista del individuo. Es decir, a Nietzsche no le va a interesar las masas, a Nietzsche le va a interesar el individuo, el espíritu del individuo, cómo se encuentra la voluntad del individuo.
A partir de ello que también a Nietzsche se le va a considerar el mayor representante de una corriente conocida como el voluntarismo. Ojo, el mayor representante. El fundador de esta corriente conocida como el voluntarismo va a ser un tal señor llamado Arthur Schopenhauer. Es un filósofo alemán, al igual que Nietzsche. Schopenhauer tiene un libro muy bonito que se llama El mundo como voluntad y representación. Nietzsche agarró, se comenta, en su juventud, leyó ese libro de Schopenhauer y a partir de ello es como se introduce a la filosofía, es así como le llama la atención. Fíjense de repente ustedes, ¿no? ¿Cuál fue el filósofo por el cual se introducieron a la filosofía? Es como que cuando uno lee un libro de filosofía, hay algo que te llama la atención, sea cuál agarre, sea que sea Platón, Aristóteles, Nietzsche, o sea, hay algo como que atrae, como que no lo vas a encontrar en ningún otro campo ni en ninguna otra materia. Ya, Nietzsche se sintió atraído por el pensamiento de Schopenhauer. Nietzsche tiene, por así decirlo, una educación muy religiosa. Sus padres, su madre eran pastores luteranos protestantes. A partir de ello que Nietzsche tiene una educación muy religiosa. Y es más, su madre quería que fuera pastor en teología. Y a partir de ello, terminaría convirtiéndose en uno de los más críticos, considerado el ateo más grande de toda la historia dentro del campo de la filosofía. Sin embargo, vamos a ver que eso no es así. No es así del todo, pero sí sus críticas a la religión, eso sí va a ser muy claro y evidente. Ahora, ya les comenté, es considerado un antifilósofo porque sabía ir en contra del padre de la filosofía, también por sus planteamientos un tanto revolucionarios. Por ejemplo, el que vemos acá, este de acá, no cree en el progreso. Mira, Nietzsche va a decir que no considera de que el progreso existe, que solamente es un mito. Es decir, recordemos que la palabra mito deriva de la palabra mentira. O sea que el progreso es un mito, es una mentira en el fondo. Ejemplo, ¿por qué? A ver, Nietzsche te diría, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, que es prácticamente 30, 40 años después de que Nietzsche murió, prácticamente. El hecho de que, por ejemplo, las personas en la antigüedad agarraban y iban a la guerra y con lanzas, con flechas, con cuchillos y demás. Pero hoy en día no, aprietas un botón y desapareces a una sociedad entera con la bomba atómica. Ya, ¿eso es progreso? O sea, ¿a la ciencia lo denominas progreso de esa manera? No. De ahí que para Nietzsche el progreso es un mito. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que vemos hoy en día, al contrario, nos han traído atrasos. Cuando, por ejemplo, no hoy en día podemos ver que la sociedad tiene, por así decirlo, todo el acceso a la información del mundo en su celular. ¿Pero qué prefieren? ¿Lo utilizan para leerlo? ¿Lo utilizan para informarse? No. De a partir de ello que Nietzsche no cree en el progreso, cree que el progreso es un mito. Ojo, Nietzsche no cree que la sociedad, por así decirlo, está avanzando hacia lo peor, no. Pero sí cree de que la sociedad no progresa, las sociedades no progresan. Muy aparte de ello, cree que la sociedad occidental de hoy en día, Nietzsche está hablando para su tiempo, para Europa, de que la sociedad de hoy en día está cayendo en decadencia por sus valores, tiene una crisis axiológica, que eso lo vamos a ver después. Pero bueno, Nietzsche es considerado un antifilósofo hasta ahí, que espero que haya quedado claro. Sus críticas, ¿por qué? Porque sus críticas van a ir en contra del padre de la filosofía y su mayor discípulo, ya se los mencioné. El mayor discípulo de Sócrates, Platón. Sócrates, padre de la filosofía. Ahora, sus críticas van a ir contra los valores de la sociedad occidental y contra el cristianismo. Ahí vamos a analizar un poco. Mira, se comenta de que Nietzsche se le consideró en su tiempo el filósofo que filosofa a martillazos. ¿Por qué? Porque, por así decirlo, él te dice, si él estuviera vivo, te diría como quien dice las cosas en la cara, tal y como son. Te duela porque te duelan. Es más, él siempre decía que las personas en el fondo tienen miedo a oír sus verdades, ¿no? Porque temen de que sus ilusiones y sus creencias se vean destruidas. Por eso que tienen miedo a oír las verdades. Es más, ¿no? Muchas veces de repente ustedes habrán percatado hoy en día, ¿no? De que las personas muchas veces dicen, ay, pero yo quiero sinceridad en mi vida, yo quiero que las personas sean sinceras. Sí, pero cuando el sincero habla, todos se sienten ofendidos, diría Nietzsche. De ahí que a partir de ello es un filósofo muy duro el que vamos a abordar hoy en día. Pero así como es un filósofo muy duro, también es un filósofo de la libertad. Por lo general, les comento algunas de las obras de Nietzsche para que podamos abordar este tema acá, que es muy muy presente en lo que es la filosofía de Nietzsche. El primer libro, por ejemplo, que publica Nietzsche a sus 24, casi para 25 años de edad, se llama El origen de la tragedia en el espíritu de la música, que lo vamos a abordar en las siguientes diapositivas. Y los últimos libros que publica son Ecce Homo, que significa este es el hombre, que son las palabras que Poncio Pilatos pronuncia cuando entrega a Jesucristo los romanos y le dicen, tomen, aquí está, este es el hombre. Por eso que uno de sus últimos libros, Nietzsche, se titula Ecce Homo, que es un libro muy interesante, lo he leído como 3 veces. El libro es muy genial, ahí Nietzsche, como ya está en sus últimas etapas,
da a conocer sus valores los valores que proponía Nietzsche. Nietzsche estaba en contra de los valores que proponía el cristianismo, como por ejemplo la humildad, como por ejemplo valores de decadencia, como la pobreza espiritual y todas esas cosas, ¿no? A ver, les comento un poco, miren. Nietzsche va a ir en contra de los valores de la sociedad occidental y en contra del cristianismo. A ver, ¿cuáles son esos valores con los cuales Nietzsche va a criticar? Uno de ellos, por ejemplo, así de frente y crudos, la humildad. A ver, ¿por qué? Vamos a explicar por qué. Quiero que se imaginen esto. Miren, recordemos lo que decía el padre de la filosofía. Solo sé que nada sé. Esa frase refleja orgullo o humildad. Obvio, humildad, ¿verdad? A partir de ello, si esa frase refleja humildad, para Nietzsche esos valores son valores de decadencia. ¿Por qué? Mira, cuando Sócrates está diciendo solo sé que nada sé, a pesar de que Sócrates era un hombre que realmente tenía conocimientos. Ustedes leen los libros de los diálogos platónicos, Sócrates agarraba contra los más grandes sabios de la época, contra los sofistas. Les debatía, les preguntaba el por qué, les daba ejemplos, les daba contraargumentos, les daba contraejemplos. O sea, era un hombre sabio, pero a pesar de eso él decía, solo sé que nada sé. Nietzsche diría, si tú realmente sabes algo, no tienes que negar, no tienes que callarte. Si tú realmente sabes algo, no tienes que decir un solo sé que nada sé, sino al contrario, tienes que difundir el conocimiento, tienes que enseñar el conocimiento, porque el conocimiento está para, en alguna medida, enseñarse, para que los demás puedan aprender, no te lo vas a guardar, no es que un solo sé que nada sé. De ahí que Nietzsche veía a Sócrates como una especie de, que está yendo en contra de los verdaderos valores occidentales griegos, ¿no? Ya que más adelante vamos a ver de que Nietzsche ve de que en la cultura griega, va a haber como una especie de equilibrio entre lo que él va a denominar Apolo y Dionisio. Nietzsche creía de que en la cultura occidental griega había dos espíritus, el espíritu dionisiaco y el espíritu apolíneo. ¿Qué es esto? Miren, les comento. Apolo es el dios griego que Nietzsche lo va a denominar que es el dios griego de la razón, el dios griego de la mesura, el dios griego del equilibrio, de lo moderado, mientras que Dionisio va a ser un dios que, por así decirlo, es el dios del vino. También tiene otro nombre, lo denominan o lo llaman el dios Baco. Eso lo plantea en su primera obra, El origen de la tragedia, pero dice que va a venir un tal Sócrates y va a querer, mientras que en la cultura griega el dios Dionisio y el dios Apolo estaban equilibrados y se reflejaban los valores que planteaban estos dioses en la cultura griega. Ejemplo, ¿no? Cómo los intelectuales en la antigua cultura griega agarraban y se dedicaban a lo que es las artes, la literatura, la música, el saber, el conocimiento, la filosofía, la geometría y demás, pero también tenían sus fiestas dionisíacas, fiestas en las cuales se iban a entregar, por así decirlo, una especie de orgía, eran 2, 3 días de beber vino hasta más no poder, pero también no solamente se preocupaban por el intelecto, sino también se preocupaban por el cuerpo, iban al gimnasio, eran preparados. Miren las estatuas griegas y miren cómo eran considerados, tenían que tener un cuerpo como hoy en día denomináramos los físicos culturistas, cuerpos de gimnasios, o sea, se preocupaban por el cuerpo, no reprimían sus instintos vitales, ya que muchas veces reprimir tus instintos termina enfermándote, ¿no? Enferma tu salud mental, de ahí que Nietzsche, bajo, si algún momento a mí me preguntaran, si tuvieras que definir a Nietzsche con una sola palabra, yo definiría a Nietzsche con la palabra vida. De ahí más adelante vamos a ver que él plantea algo llamado vitalismo, pero vida, ¿por qué? Porque Nietzsche es el filósofo de la vida. Mira, les comento algo muy genial. Mientras que, por ejemplo, Marx, que de repente habrán escuchado sobre él, Karl Marx es un filósofo materialista que parte de las relaciones sociales de producción, ya que el trabajador va a trabajar con la materia, ¿no? Y a partir de ello parte de las relaciones sociales de producción. Platón, que lo vimos en la cuarta clase, parte de lo que es el mundo ideal, el mundo de las ideas. Ahí se encuentran las esencias o los objetos universales, la justicia en sí, la belleza en sí. Es un filósofo idealista. A los filósofos a lo largo de la historia se le han clasificado que o bien parten del idealismo o bien parten del materialismo. O sea, tu visión que planteas, tu filosofía que planteas, tu forma de pensar, o bien es idealista o bien es materialista. Pero con Nietzsche va a haber una excepción. Yo les hago la pregunta, Nietzsche es el filósofo que parte de la vida. Ahora, si es que Nietzsche es el filósofo que parte de la vida, ¿se le puede considerar un filósofo idealista o materialista? ¿Qué es la vida? A ver, de repente si es que pueden comentar, ¿qué es la vida? ¿La vida es algo que se puede definir como algo ideal o como algo material? A ver, mm, 10 segundos a ver, le doy. ¿Como algo material o como algo ideal? ¿Qué opinan? No importa, lancen la respuesta que crean. Igual, aquí estamos para aprender todos. A ver, ya miren, les comento. La vida no es ni material, pero tampoco es ideal.
Ese es un gran problema para intentar clasificar a los filósofos. Con Nietzsche se rompe ese paradigma, ya no se le puede clasificar en algo, porque Nietzsche parte de la vida, de lo vital, del vitalismo, que es algo que vamos a ver más adelante. Pero de ahí que como Nietzsche es un filósofo que parte de la vida, parte de los valores de la cultura griega, que ya que los valores de Apolo y Dionisio estaban equilibrados en la cultura griega, porque como les dije, así como el griego también se instruía intelectualmente, también se instruía corpóreamente, iba al gimnasio, no reprimía sus instintos vitales, cuando tenía que ir a las fiestas de Nicea lo hacía. Ustedes saben muy bien de que también los griegos no tenían esa cuestión ideológica que metía la iglesia con respecto a la sexualidad. Los griegos disfrutaban de su sexualidad al máximo sin ninguna cuestión ideológica de que es pecado, de que es algo sucio, cochino, como lo planteaba la religión católica y demás, ya que ellos planteaban algo llamado el celibato, ¿no? El no casarse. Por ejemplo, un buen libro de literatura que les recomiendo si es que de repente quieren profundizar un poco más estas cuestiones que leí, se llama Giovanni Boccaccio, el Decameron. El autor es Giovanni Boccaccio. El libro se llama El Decameron, es un autor del Renacimiento, que escribe cuentitos, cuentitos para criticar, por así decirlo, a la iglesia. Esos cuentitos son prácticamente los escriben en el contexto más o menos de la peste negra, así, en el contexto del Renacimiento. Bueno, Nietzsche va a criticar, como le dije, a los valores occidentales. ¿Por qué? Porque Sócrates, les comenté de que decía esa famosa frase, solo sé que nace, y al decir eso Sócrates está reprimiendo sus instintos. ¿Por qué? Porque él realmente sí es un sujeto de conocimientos, como les dije. Sócrates es un sujeto que sabe mucho, debatió con los grandes sofistas, pero al decir solo sé que nada sé, está reprimiendo sus conocimientos, sus instintos. Y de ahí que Sócrates en alguna medida se está enfermando mentalmente, solo que él no se da cuenta, diría Nietzsche. De ahí que Nietzsche decía, si sabes un conocimiento, compártelo. Por eso que él decía, en vez de decir solo sé que nada sé, quizás Nietzsche prefería decir solo sé que mucho sé. De ahí que Nietzsche, cuando tú lees su libro de Ecce Homo, es un libro muy, por así decirlo, escribe con mucha, por así decirlo, fortaleza, con los valores del guerrero, como él lo denominaba, mucha vigorosidad, con mucho vitalismo, mucha vitaminicidad. ¿Por qué? Porque él dice, comenzando más o menos en el prólogo, ¿cómo se llega a ser lo que es? Así se titula el libro. Prácticamente es como un manual de instrucción en el que te va a decir cómo se llega a ser lo que es. Pero en el prólogo dice algo bien bacán, dice algo así, miren, como por ejemplo comienza diciendo, ¿por qué soy tan sabio? Así están los títulos, ¿por qué es que soy tan inteligente? ¿Por qué es que escribo tan buenos libros? Es más, en el prólogo recuerdo que decía algo así, miren. Por ejemplo, él planteaba de que este libro no es como que una especie de manual de instrucción. Es más bien, en este libro yo no voy a plantear nuevos ídolos, decía así, sino al contrario, los viejos ídolos de la antigüedad están para aprender de mí. Incluso hay un capítulo que se titula ¿Por qué soy un destino? De ese libro de Cheomo, en el que Nietzsche comenta, ¿no? Que realmente él es el sujeto que ha logrado partir la historia en dos. Y es cierto, en filosofía se le considera a Nietzsche, así como Jesucristo parte la historia antes y después de Cristo, Nietzsche va a plantear algo muy genial que se llama La muerte de Dios en el aforismo 125, un libro conocido como La Gaia Ciencia, en el cual él agarra y mata a Dios, pero él dice que no lo ha matado. Ahí lo vamos a analizar más adelante. Pero con su famosa frase que es muy conocida, el Dios ha muerto, Nietzsche se le considera como el filósofo que parte la historia en dos, antes y después de la muerte de Dios, que lo vamos a abordar más adelante. Pero Nietzsche va a ir en contra de los valores occidentales, ya que, por ejemplo, también va a ir en contra de los valores como varios valores, por ejemplo, el valor de no solo de la humildad, por ejemplo, ¿no? En la Biblia que te dicen, ¿no? Sé humilde y manso como una paloma, si te golpean en una mejilla, da la otra. No, no, Nietzsche es filósofo de la vida, o sea, si es el filósofo de la vida, también en alguna medida va a ser el filósofo del cuerpo, va a valorar bastante lo que es la corporeidad, lo corpóreo, a diferencia de, por ejemplo, lo que plantean los cristianos, una vida en el más allá, ¿no? Nietzsche va a decir, por ejemplo, esto lo menciona en Así habló Zaratustra y en el Anticristo, Nietzsche, por ejemplo, dice, ¿no? Si un cristiano, todos los cristianos por lo general, y el catolicismo, plantean una vida después de la muerte, ¿no? Y como plantean una vida después de la muerte, Nietzsche dice, si alguien plantea una vida después de la muerte, eso significa que ama su vida tal y como es o aspira a una vida en el más allá, por lógica. Y la respuesta se sobreentiende, que alguien plantea una vida en el más allá. Si es que si alguien plantea una vida en el más allá es porque no valora esa vida. Y Nietzsche dice, ¿no? Si los cristianos tanto no valoran esta vida, tanto no aprecian la naturaleza, tanto no aman el cuerpo y lo desprecian, pues entonces que se vayan a su otra vida, que se mueran, pues es más, y ese año los ayuda a morirse. Así dice Nietzsche de manera cruda. Y bueno, critica los valores de la sociedad occidental, que son valores católicos cristianos que nos han hundido prácticamente en una sociedad de decadencia, valores como la humildad y demás.
vamos a ver. De ahí más adelante te voy a comentar cuáles son los valores que propone Nietzsche, porque Nietzsche no se queda solamente en la crítica. Nietzsche también quiere construir una sociedad de nuevos valores, una sociedad en la cual haya valores, por así decirlo, los que él lo va a denominar los valores del guerrero, a diferencia de los valores que plantea el cristianismo, que son valores de esclavitud. Y esos son los valores que nos ha ido infundiendo la sociedad occidental. Pero ya ahora que comprendemos un poquito la filosofía de Nietzsche, les voy a comentar antes de pasar a esto de qué es el eterno retorno, les voy a comentar algunas de las obras de Nietzsche que son muy interesantes. Esto, el eterno retorno, lo plantea en un librito muy bonito que se llama La Gaia Ciencia. La Gaia Ciencia es un libro que está escrito en forma de aforismos. De hecho, la gran cantidad de libros de Nietzsche está escrito en forma de aforismos. Quien les habla ha leído la mayor cantidad de libros de Nietzsche. No todos, pero sí ha leído la mayor cantidad de libros de Nietzsche. Humano demasiado humano, Más allá del bien y del mal, Así habló Zaratustra. De hecho, fue el primer libro que leí. A partir de ello, se puede decir que conocí lo que es la filosofía, ¿no? El eterno retorno, les voy a comentar un poco. El eterno retorno lo plantea en un librito conocido como La Gaia Ciencia. En este libro, Nietzsche lo que da a conocer con esta idea del eterno retorno, se las voy a leer y de ahí se las voy a interpretar, la interpretación más clásica, más verídica, porque hay diversas interpretaciones. Lo que pasa es que cuando tú escribes en forma de aforismos, les comento, el aforismo es como una especie de frase que te deja pensando, analizando, una frase metafórica que te deja analizando, que te deja cuestionando y que se presta a múltiples interpretaciones. De ahí que los libros de Nietzsche, en Nietzsche puedes encontrar un Nietzsche comunista, un Nietzsche anarquista, un Nietzsche capitalista, o sea, de todo. Hay gente que le ha querido sacar interpretación de todo a Nietzsche. O sea, es un pensador que se presta a la multiplicidad, a la pluralidad de interpretaciones. De ahí que a Nietzsche se le considera un filósofo hermenéutico, ¿no? Y va a dar origen a algo llamado la posmodernidad y otras cuestiones más que la voy a ir explicando más adelante. Pero vayamos paso a paso. Vayamos con esta doctrina del eterno retorno. ¿En qué consiste el eterno retorno? Algo que en la física de hoy en día se le conoce como el bucle temporal. Pueden buscar en la física, pueden buscar si desean el experimento del bucle temporal, que se le considera un bucle temporal. Va relacionado con esta de la doctrina del eterno retorno. Miren, les vamos a leer lo que dice. Esto lo menciona, como les digo, lo pueden buscar la bibliografía en el libro de La Gaia Ciencia. Ahí está. No recuerdo el aforismo, pero aquí, no está el número del aforismo, pero ahí lo pueden encontrar. Vamos a ver qué dice. El eterno retorno. ¿Qué es? El peso más grande. ¿Qué ocurriría si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijese, esta vida, tal y como tú ahora la vives y como la has vivido, deberás vivirla aún otra vez e innumerables veces? Y no habrá en ella nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer, y cada pensamiento y cada suspiro, y cada cosa indeciblemente pequeña y grande de tu vida, deberá retornar a ti, y todas en la misma secuencia y sucesión, y así también esta araña y esta luz de luna entre las ramas, y así también este instante yo mismo, el eterno reloj de arena de la existencia, se invierte siempre de nuevo y tú con ella, granito de polvo. Si esto sucediera, ¿no te arrojarías entonces al suelo rechinando los dientes y maldiciendo al demonio que te ha hablado de esta forma? O quizás has vivido ya alguna vez ese instante infinito y tu respuesta entonces fue la siguiente: oh, tú eres un Dios y jamás oí nada más divino. Sí, ese pensamiento se apoderase de ti, te haría experimentar, tal y como eres ahora, una transformación y tal vez te trituraría cerca de cualquier cosa, te plantearía siempre la pregunta: ¿quieres esto otra vez e innumerables veces más? Y ello pesaría sobre tus acciones como el peso más grande y además, ¿cuánto debería amarte a ti mismo y a tu vida para no desear ya otra cosa que esta última y eterna sanción de este sello? ¡Wow! Un aforismo genial, genial, hermoso. De repente, si es que no lo han entendido, les voy a explicar ahora la interpretación, pero es muy, muy, muy genial. Es prácticamente un experimento mental lo que nos está intentando hacer Nietzsche en este aforismo. Es como una especie de metáfora, quizás una metáfora metonímica, en la que Nietzsche nos está invitando a reflexionar si realmente estamos viviendo nuestra vida como nosotros queremos, realmente estamos estudiando lo que queremos, realmente vivimos con las personas que queremos, realmente actuamos y nos comportamos como queremos. O sea, nos invita a reflexionar de que si queremos que nuestros actos otra vez se repitan innumerables meses más, o sea, en el sentido de que Nietzsche no concibe al tiempo como repetición, sino que el tiempo es pura repetición misma. O sea, nos está dando a entender en el fondo
que si nosotros no estamos viviendo nuestra vida tal y como queremos, prácticamente la vamos a maldecir y vamos a rechinar nuestros dientes. Y no solamente maldecir nuestra vida, sino maldecir a aquella persona que nos ha hablado de esta forma. O sea, si tú en algún momento le dices este aforismo a una persona y la persona no lo entiende, y es más, esta persona de repente tal vez no está viviendo su vida tal y como quiere, le va a doler, le va a chocar mucho y te va a maldecir, quizás, y tú vas a ser el demonio que transmita esto. Pero realmente si tú estás viviendo tal vez tu vida tal y como quieres, si tú estás viviendo tu vida con goce, con plenitud, con satisfacción, Nietzsche te diría de que estás viviendo un instante infinito. Y tu respuesta es la siguiente: oh, eres como un dios. Así es, eres como un dios simplemente. Mire, les puedo comentar una experiencia de mi vida cotidiana, así, como para que puedan comprender un poco más este aforismo. Muchas veces no sé si les ha pasado de que ustedes han conocido personas de que de repente, no sé, están trabajando en un negocio, así, un pequeño negocio, así, tal vez algún emprendedor, así, un pequeño negocio, y les va bien en ese negocio que están trabajando, sea una venta en general o lo que sea. Y esas personas dicen, gracias a Dios, gracias a Dios. Mira, Nietzsche, ¿qué te diría? Nietzsche te diría de que, por ejemplo, ellos dicen, pero la persona, tú le preguntarías a la persona, ¿pero no ha sido tu esfuerzo? Sí, pero gracias a Dios. Esas personas como que un 60, 70% se lo atribuyen a su esfuerzo y otro 30, 40% se lo atribuye a Dios, a un ser divino. Nietzsche, ¿qué te diría? Que en el fondo esa persona no se ama a sí misma porque tiene que en el fondo inventar una entidad más allá de esta para cual atribuirle su esfuerzo y por falta de autoestima, por falta de valor propio, porque no se ama a sí mismo, en el fondo tiene que inventar esta entidad para agradecerle, porque no se ama a sí mismo, no tiene valor propio. Esa misma persona no se considera un dios. Esa misma persona no considera que sus actos por los cuales ha logrado y hecho progresar su negocio, no considera de que es capaz de hacerlo él mismo, no se considera a sí mismo valioso, sino que se lo tiene que atribuir un dios. Es decir, que es una persona que en el fondo no es feliz por más que tenga lo que tenga. Y de repente, así es como pensaría Nietzsche. Y esto de la doctrina del eterno retorno podemos profundizar a más aspectos. Es más, hasta tranquilamente se podría abrir una clase entera de 2 horas. Pero el punto no es esto, sino llegar a comprender los aspectos más básicos porque hay diversas interpretaciones del eterno retorno, pero esta es la más clásica y la más aproximada. Esto va acompañado de algo que Nietzsche lo llama amor fati. Les comento, Nietzsche va a tener bastante influencia del estoicismo. Para los que no saben qué es el estoicismo, les propongo así de manera fácil y genial, en una síntesis resumida. El estoicismo es una escuela filosófica que surge en un periodo llamado el periodo helenístico romano. Primero surge en el periodo helenístico y de ahí se traslada a lo que es el periodo helenístico romano. El fundador de esa corriente se le llama Zenón de Sitio. Al fundador se le va a llamar Zenón de Sitio. Y va a haber bastantes seguidores. De repente ustedes habrán escuchado los nombres como Séneca, Cicerón, Epícteto y demás. Pero ¿qué es lo que plantea en síntesis el estoicismo? Que Nietzsche va a tomar un poco referencias del estoicismo. Plantea una doctrina llamada el amor fati. Ahora, ¿en qué consiste? Lo voy a leer y de ahí ya tú, te explico, te doy la interpretación y de ahí ya tú también lo interpretas a tu manera. Mira, ¿en qué consiste el amor fati? Esto lo plantea en un libro llamado Ecce Homo. En el capítulo de ¿Por qué soy tan inteligente? Ahí tú puedes ir a las últimas páginas. Ahí está este fragmento que lo voy a leer acá. Dice así: mi fórmula para expresar la grandeza en el hombre o en el ser humano es el amor fati, el no querer que nada sea distinto ni en el pasado, ni en el futuro, ni por toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, y menos aún disimularlo. Todo idealismo es mendacidad frente a lo que es necesario, sino amarlo. Es decir, ¿no? Mira, primero, te voy a explicar lo más sencillo. Ahí Nietzsche en ese aforismo está proponiendo de que, por ejemplo, si tú has luchado por una meta y esa meta no la has podido conseguir, no te frustres. O sea, es en alguna medida tal vez lo que ha querido el destino, así que soporta eso como hombre valiente y ama y abraza ese destino. O sea, esto más o menos se puede sintetizar lo que dice un pensador llamado Carl Jung. Les comento, Carl Jung es un psicoanalista, discípulo de Freud, y que también va a leer a Nietzsche. Carl Jung tiene una frase así, mira, él dice algo así: nosotros, es un psicoanalista, es un psicólogo también,
Carl Jung dice algo así para poder explicar esta frase de manera más sencilla, que hemos leído de Nietzsche. Dice algo como que nosotros no podemos controlar todo lo que nos pasa a nuestro alrededor. Y es cierto, hay cosas que nos van a pasar en nuestro alrededor, hay circunstancias que nos van a pasar a nuestro alrededor que no podemos controlarla. Pero nosotros sí podemos controlar el cómo reaccionar a aquello que nos pasa. O sea, nosotros sí podemos controlar el cómo gestionar nuestras emociones, nuestros sentimientos y demás. De repente, si me pasa algo malo, nosotros podemos controlar nuestra euforia, nuestra ira, ¿no? Como dicen, ¿no? No dejes que un mal momento se convierta en un mal día muchas veces. A partir de ello, eso se ha de entender Nietzsche con el fragmento. De que ya, si las cosas no se dieron, bueno, soporta lo necesario, lo que se tuvo que dar, y ámalo. En alguna medida, muchas veces por eso Nietzsche estaría en contra del arrepentimiento, ¿no? Esas personas que se arrepienten, ¿no? Ay, ¿qué hubiera pasado si hubiera tomado la otra decisión? De ahí que Nietzsche diría, ¿no? El arrepentimiento es solamente para personas que se permitan reflexionar sobre su pasado. Ama tu vida tal y como es, ama tu vida tal y como la estás llevando. De ahí que a mí al menos me agrada un poco esta forma de pensar, porque yo veo, imagínate, el día que te toque morir, tú al menos si es que has amado tu vida y has hecho lo que has querido, ya has hecho lo que te ha hecho feliz, y has hecho realmente lo que son tus instintos vitales, o sea, realmente has hecho aquella cosa, has cometido aquella acción que tú realmente has querido y ha nacido de tu voluntad y no de la voluntad de otro. Piénsalo, ¿no? Dirás en el momento de tu muerte quizás viví como quise vivir y tal vez morí como quise morir, ¿no? Ahora, esto es más o menos la idea de eterno retorno. Un datito más para irnos a la siguiente diapositiva. Miren, les comento un dato genial. Nietzsche, en esta idea del eterno retorno, no es algo propio del todo. Esto es algo que lo toma de Schopenhauer. Schopenhauer es por así decirlo, el que lo introduce a la filosofía de Nietzsche, ya que Nietzsche leyó los libros de Schopenhauer, como se los comenté al principio. Schopenhauer tenía una idea muy cruda, muy dura de la realidad. Mire, por ejemplo, les comento así rapidito. Schopenhauer decía desde que nuestra realidad en el fondo es dolor y sufrimiento. Ahora, ¿cómo es que lo argumentaba Schopenhauer? Schopenhauer decía desde el momento en que nacemos, nuestra vida está basada en el deseo. Deseamos cosas, pero cuando las tenemos nos aburrimos. Nos aburrimos. Y, por ejemplo, ¿no? Y de ahí nuevamente queremos satisfacer otra nueva necesidad. Y de ahí en el fondo, si no la satisfacemos, sufrimos. Pero si la satisfacemos, entra a nuestra vida nuevamente en tedio, dolor y aburrimiento, y así nuevamente queremos satisfacer otra necesidad. Y vivimos en un círculo eterno retorno, dolor y sufrimiento. Schopenhauer tenía una visión más pesimista de la vida, pero esta idea de círculo, de bucle temporal, de eterno retorno, Nietzsche la va a tomar desde una perspectiva más vitalista y la va a plantear con esta visión, una visión vitamínica, ¿no? En la cual nos va a ayudar a entender si realmente estamos viviendo nuestra vida tal y como queremos. Un ratito más les comento para explicar esta idea del eterno retorno. No sé si de repente ustedes habrán visto el Ouroboros. ¿Saben qué es el Ouroboros? Si no saben, aquí se los voy a poner. A ver, mira, Ouroboros. Ouroboros. El Ouroboros. ¿No saben qué es el Ouroboros? Ahí alto que va a salir, mira. Este es el Ouroboros. Es como una especie de dragón. Es como una especie de dragón. A ver, ahí va a salir, ahí está. Es como una especie de dragón, el Ouroboros, que gira, y se está comiendo su propia cola. No, muy pocas culturas en la antigüedad han tenido la idea de que el tiempo es cíclico. La mayoría de culturas ha tenido la cuestión de que la idea de que el tiempo es lineal. Y una de esas culturas que tenía la idea de que el tiempo es cíclico es la cultura griega. Si ustedes, por ejemplo, leen la Odisea, ahí van a percatarse de que la visión del tiempo es un tanto cíclica. Esta idea del Ouroboros es una especie de dragón que se está comiendo su propia cola, es una imagen alquímica. Los alquimistas toman esta imagen para representar algunas de sus fórmulas químicas, ¿no? Como la sal, el mercurio y otros elementos más. Pero esta imagen Nietzsche la toma. Ahora, ¿por qué es que en alguna medida la toma Nietzsche? Se sabe, ¿no? Se comenta por ahí o se rumorea de que el padre de Nietzsche fue un alquimista. De ahí más allá, o tuvo apego por la alquimia. No se sabe cuántas son las referencias, pero esta idea de eterno retorno, bueno, ya sabemos también que la alquimia lo toma para representar algunos de sus elementos químicos, ¿no? El Ouroboros representa esa idea del tiempo cíclico. Bueno, hasta ahí. Vamos con lo siguiente. Ahora sí, vamos con lo que es
por así decirlo, lo más importante, porque Nietzsche se le considera un gran filósofo ya que va a partir la historia en dos, como les dije, con la idea de la muerte de Dios. Nietzsche plantea un aforismo, que es, no lo he puesto acá, pero si desean ustedes lo pueden leer. Aforismo 125, libro La Gaia Ciencia. O también en algunas traducciones lo van a poder encontrar como la ciencia jovial, así. Ahora, Dios ha muerto, Dios está muerto. ¿Dónde está Dios? Exclamó. Se los voy a decir, nosotros lo hemos matado, ustedes y yo. Todos nosotros somos sus asesinos. Todos somos unos asesinos. ¿Qué quiere decir esta frase? Miren, esta frase de Dios ha muerto, una frase fenomenal porque va a traer miles de interpretaciones. Para una persona creyente, de repente tal vez como no razona bien, va a pensar de que Nietzsche es un ateo que está yendo directamente en contra del cristianismo y plantea la muerte de Dios y lo entiende así, de manera literal. Pero para nosotros que de repente ya hemos visto clases de filosofía, sabemos de que la filosofía es interpretativa, es metafórica, hermenéutica, y no solo se debe analizar tal y como está, sino siempre hay algo más. Y es más, no solo ello, sino que este pensamiento va a interpretarse de multiplicidades de maneras. Y uno de esos en el filósofo de Luz, que también lo vamos a ver. Pero los comento así de manera sencilla. Dios ha muerto, ¿qué significa? Apunten esto si es posible. Dios ha muerto significa, o entiéndanlo como la verdad ha muerto. El concepto de que existe un Dios ha muerto, porque para Nietzsche no es que Dios está muerto o Dios ha muerto porque en alguna medida alguna vez existió. No, 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 para nada de ello. Es más, para Nietzsche, así como no es que realmente Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, sino que es al revés, es el hombre quien crea a Dios a su imagen y semejanza, ¿no? Como que se basa un poquito en la idea de un filósofo presocrático llamado Genófanes, que lo vimos, ¿no? Que decía de que si los bueyes o leones pudieran hacer dioses, los harían como bueyes y leones, ya que los dioses son muchas veces muy antropoformizados, los hacen a imagen del hombre. De ahí que entiendan la frase de Dios está muerto o ha muerto como la idea de que la verdad ha muerto. La idea de que, por ejemplo, hoy en día, ¿no? Podemos apreciarlo, de que, ¿sabes qué? Yo tengo mi verdad, tú tienes tu verdad. Lo que yo creo es mi problema, ¿no? Pero en la antigüedad no era así. En la antigüedad todos automáticamente, o la mayoría de personas en general, creían en la existencia de un Dios único e universal. Y ese Dios se crió por 1000 años, ¿no? Toda la Edad Media, entre el siglo V al siglo XV. Todos creían de que existía un Dios bueno y amoroso y demás. Y se debatió por 1000 años, ¿no? A esa época, la Edad Media también se le conoce como el oscurantismo, porque la iglesia mató miles de intelectuales, ¿no? Y a partir de ello, a partir de estos miles de intelectuales que mató, hubo un gran atraso científico. Pero bueno, esto ya es algo que se estudia más que todo en lo que es un poco de y la historia de la iglesia. Pero bueno, Nietzsche le considera el padre, por así decirlo, de que parte la historia en dos, de ahí que algunos lo consideran como un precursor del ateísmo. Pero vamos a leer este aforismo que lo he puesto, que es el aforismo 2 del libro El Anticristo, así lo pueden buscar, aforismo 2 del libro El Anticristo. ¿Qué dice? Para entender un poco cuál es la cuestión axiológica que va a criticar Nietzsche, la cuestión axiológica de valores. O sea, ¿qué es lo bueno según Nietzsche? Todo lo que eleva al hombre, el sentimiento de poder, la voluntad de poder, el poder mismo. ¿Qué es lo malo? Todo lo que proviene de la debilidad. ¿Qué es la felicidad? El sentimiento de que acrece el poder, el sentimiento de haber superado una resistencia. No contentos, sino mayor poderío. No paz en general, sino la guerra. No virtud, sino habilidad. Virtud en el estilo del Renacimiento, virtud libre de moralina. Los débiles y los fracasados deben perecer. Esta es la primera proposición de nuestro amor a los hombres. Y hay que ayudarlos a perecer, es decir, a morir. ¿Qué es lo más perjudicial para que cualquier vicio? La acción compasiva de todos los fracasados y débiles, es decir, el cristianismo. Uf, fragmento genial, porque acá hay mucho que interpretar. Les comento, ¿recuerdan que les dije que Nietzsche es el mayor representante del voluntarismo? Nietzsche va a proponer algo llamado la voluntad de poder. La voluntad de poder es aquello que se va a manifestar en las personas con voluntad fuerte. En cambio, por así decirlo, el espíritu de esclavitud es aquello que se va a manifestar en los débiles. Es decir, según Nietzsche, en los cristianos y en otras personas más que de ahí las voy a explicar. No solo en los cristianos, sino también en gente que tiene valores de decadencia, ¿no? Nietzsche está yendo en contra de todo, es un filósofo muy revolucionario, como les dije. Ahora, ¿qué es la felicidad según Nietzsche?
el sentimiento de que el poder crece, el sentimiento de haber superado una resistencia. Ah, ya, ahí les voy a comentar algo. Para Nietzsche, la voluntad de poder se manifiesta en dos formas, o tiene dos principios muy fundamentales. ¿Cuáles son estos dos principios? Una, de que la voluntad de poder tiene que expandirse, expandirse. Y la otra, muy aparte de que es expandirse, tiene que conservar. El principio de la expansión y el principio de la conservación. Lo voy a poner en el chat porque esto es muy, pero muy importante. ¿Cuáles son los dos principios de la voluntad de poder? El principio de la expansión y el principio de la conservación. Ahora, ¿en qué consisten esos dos principios? A ver, lo voy a poner en el chat. Expansión y miren, el principio de la expansión, ¿en qué consiste? Expansión, o sea, cuando la voluntad de poder expande, se expande, podemos poner un ejemplo sencillo, de repente, tal vez si lo quieres ver desde el punto de vista político, no sé, cuando Donald Trump conquista más territorios, pone más bases militares en otros países, está expandiendo su voluntad de poder. La voluntad de poder norteamericana, la está expandiendo. Pero no solamente se trata de expandir a lo loco, se trata de expandir y de conservar lo que has expandido. De ahí que el segundo principio de la voluntad de poder es la conservación, conservar los territorios que has expandido. Recordemos a Alejandro Magno, ¿no? Cuando conquistaba también, cuando iba expandiendo sus territorios, también iba conservando lo que ha expandido. De ahí que los principios de la voluntad de poder son la expansión y la conservación. Eso lo plantea Nietzsche en un librito que también se titula con el mismo nombre, La voluntad de poder. Es más, ¿no? La voluntad de poder, el sentimiento de dicha crece. ¿Cuándo crece? Cuando una resistencia es vencida. Es decir, cuando alguien quiere vencerte, pero tú lo has vencido, tu voluntad de poder es más, es superior, es mejor. De ahí que Nietzsche creía de que la superioridad es un hecho. Y eso es lo que se ve hoy en día, ¿no? Por ejemplo, tú lo habrás experimentado en tu salón de clases. Así de manera sencilla. Siempre hay uno que saca mejor nota, siempre hay uno que es el mejor. ¿Y eso que demuestra? De que hay uno mejor y que siempre va a haber un vago, alguien que no haga nada, alguien que no entienda, que saque las peores notas. Ese es el peor. Así de simple. Para Nietzsche existe lo mejor, pero también existe lo peor. Existe lo superior y existe lo inferior. De ahí que Nietzsche diría, ¿no? Los más inferiores, las personas más inferiores, son aquellas personas que niegan la superioridad, porque no solamente son inferiores por naturaleza, sino que no lo aceptan. No aceptan su condición. Lo mismo con los esclavos, no aceptan su condición de esclavitud. Pero eso lo trata mucho en un librito que se llama La genealogía de la moral. Un libro muy bonito, en verdad, en el que Nietzsche analiza cuál es el origen de la moral. Así como, por ejemplo, en la genética podemos analizar cómo es que se transmiten la herencia de los padres a los hijos. En ese libro, Genealogía de la Moral, Nietzsche intenta hacer un reencuentro, como una génesis, buscar el principio de dónde se origina la moral. Y Nietzsche lo encuentra en lo que es Grecia, la antigua Grecia, en los aristócratas griegos. Un libro muy genial que lo recomiendo, leanlo, se llama así, Genealogía de la Moral. Pero bueno, esos son los principios de la voluntad de poder. De ahí que Nietzsche decía, ¿no? Si la voluntad de poder solo tiene que amar una cosa, la voluntad de poder, si en algún momento se quiere llegar a algo, solo se debe llegar a una cosa, y eso es a sí misma. Es decir, que la voluntad de poder solo ama la misma voluntad de poder. Ahora, no contento con mayor poderío, es cierto, la voluntad de poder siempre está creciendo, nunca se contenta. No paz en general, sino guerra. Nietzsche prefería la contienda en vez de la paz. No sé si recuerdan un filósofo presocrático llamado Heráclito. ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la tesis que planteaba del flujo perpetuo? En la cual decía de que Nietzsche, por ejemplo, esta tesis del flujo perpetuo, ¿qué es lo que decía Heráclito? Que la va a tomar Nietzsche. Nietzsche va a tomar la tesis del flujo perpetuo de Heráclito. Aquí cuando dice, no la paz general, sino la guerra. Se los voy a explicar. Miren, si es que no se acuerdan, se los menciono. Heráclito decía, el todo cambia, todo fluye, ni un hombre puede bañarse dos veces en un mismo río. ¿Por qué las aguas del río ya no son las mismas y el hombre tampoco es el mismo? Es más, Nietzsche, si ustedes leen Ecce Homo, recuerdo que cuando leí Ecce Homo, ahí Nietzsche dice, si tuviera que estar de acuerdo con un solo filósofo de la antigüedad, es más, ese sería Heráclito. Ahora, ¿por qué? Heráclito, con esta tesis de que todo cambia, en alguna medida, imagínense, miren, trasladen esa tesis del todo cambia el plano político. Imagínate que el Perú tuviera las mismas leyes que se implantaron en la República, cuando comenzó la República. Tuviera las mismas leyes. O sea, tuviera la misma constitución. ¿Hubiera cambiado? ¿Hubiera habido un avance? ¿Hubiera habido una mejoría? No. De ahí que la mejoría, cómo se consigue? ¿Con paz o con guerra? Imagínense la Revolución Francesa. Si no hubiera habido Revolución Francesa, ¿hubiera habido derechos humanos? No, porque una causa, una consecuencia de la Revolución Francesa, ¿cuál es? La Declaración de los Derechos Humanos. De ahí que
toda mejoría se ha dado gracias a las guerras. De ahí que Nietzsche no prefiere la paz, sino las guerras. De ahí que el espíritu de la voluntad de poder es contencioso, no le tiene miedo, sino que contiende. Cuando hay que contender y cuando hay que hablar, habla. Cuando hay que decir algo, lo dice, no reprime sus instintos. Prefiere la guerra y no la paz. De ahí que decía, la paz es para los débiles, para los cobardes, para los fracasados. Y la guerra más bien es todo lo contrario, para los guerreros. Para un guerrero como debe ser, valiente, orgulloso. De ahí que los valores de la valentía, la gallardía son los valores ligados al guerrero. Y los valores de la paz ligados al cristianismo, la debilidad y el fracaso. Y bueno, es Y luego la prácticamente... leche fresca. disculpe su micrófono. Lo único que tengo de esa lista es la sal yodada, porque es la sal de cocina. Disculpe su micrófono. A ver, si no lo silencio. Mm, ya ver, listo. Continuamos. Ahora vamos a ver virtud en el estilo del Renacimiento. ¿A qué se refiere con eso? Ahí les comento un datazo. Lo que pasa es que Nietzsche agarra y él se percata de que la religión o el cristianismo en general muchas veces ha querido juntar a lo que es religión y moral. Por ejemplo, ¿no? Vean el Éxodo capítulo 20, cuando Moisés agarra y baja y nombra los mandamientos, los 10 mandamientos. Eso no robarás, no matarás. ¿Eso existía antes de que se dieran los mandamientos? Sí, porque eso es algo de parte de la moral, de la conciencia del hombre que lo iba desarrollando. No es que es algo que se establece con el cristianismo. Pero, ¿qué es lo que pasa con el cristianismo? El cristianismo se ha querido hacer dueño de la moral, se ha querido ser dueño de estos planteamientos. Y de ahí que muchas veces dicen, ¿no? De repente tú hasta hoy en día habrás escuchado de que los cristianos son mejores personas. Y que cuando alguien dice que es ateo o es agnóstico, no, no, esa es una persona mala, no lo contrates en el centro de trabajo, no lo contrates en ese centro laboral. Es más, muchas veces yo les hago la pregunta a ustedes. Tú hoy día, de repente, una mamá, una señora, tú le preguntas a su hijo, tú le preguntas, ¿a su hijo dónde le gustaría que esté? ¿En un colegio cristiano o en un colegio común y corriente? La mamá de ley va a decir, no, que mi hijo esté en un colegio cristiano. ¿Por qué? Porque asocian al cristianismo con lo bueno, con lo moral, cuando no muchas veces es así. Si ustedes supieran la historia de la Iglesia Católica, hubo un tiempo incluso en que a la Iglesia Católica se le conoció como, cuando recién la Iglesia se estaba fundando, se le conoció como la pornocracia. ¿Por qué? Por la violación que cometían a los niños, la violación de abusos infantiles a los niños que cometían los papas, el credo eclesiástico y demás. O sea, la Iglesia Católica, para nada ha tenido de moral como de ahí que Nietzsche prefiere separar a la moral con la religión. Para Nietzsche la moral es una cosa y la religión es otra cosa. Por eso que prefiere virtud en el estilo del Renacimiento. En el Renacimiento se separa, se intenta separar a la moral de lo que es el cristianismo. Por eso libre de moralina, libre de moral. Bueno, ya comenté, los débiles y los fracasados deben perecer. Más claro, deben morir. Esta es la primera proposición de nuestro amor a los hombres. Como te dije, una forma de amar a los hombres, pues bueno, si tanto aspiran una vida después de la muerte de los cristianos, que se mueran, pues. Y hay que ayudarlos a perecer. Listo. Esa es la muerte de Dios. Ahí está lo que te comenté. Mira, esto de acá, que te voy a comentar de críticas al cristianismo, que es para culminar, lo plantea en el librito de Ecce Homo. Ecce Homo también, un libro muy recomendado. Justo lo plantea en este capítulo, ¿por qué soy un destino? Aquí está, justo bien citado. ¿Vas a ese libro, Ecce Homo? Ahí lo encuentras. Ahora, el cristianismo, críticas al cristianismo. Vamos a leer lo que plantea Nietzsche, las críticas al cristianismo. El concepto de Dios fue inventado como antítesis de la vida. Concentra en sí, en espantosa unidad, todo lo nocivo, venenoso y difamador. Todo el odio contra la vida, el concepto del más allá, de mundo verdadero, fue inventado con el fin de desvalorizar el único mundo que existe, o sea, la tierra, lo terrenal, para no dejar a nuestra realidad terrenal ninguna meta, ninguna razón, ningún quehacer. El concepto de alma, de espíritu y, en fin, incluso de alma inmortal fue inventado para despreciar el cuerpo, para enfermarlo, para volverlo santo, para contraponer una espantosa despreocupación a todo lo que merece seriedad en la vida, a las cuestiones de la alimentación, vivienda, régimen intelectual, asistencia a los enfermos, limpieza, clima y en lugar de la salud, la salvación del alma. Es decir, una foliquie circulare, o sea, locura circular, que abarca desde las convulsiones de penitencia hasta las histerias de redención. El concepto de pecado fue inventado al mismo tiempo que su correspondiente instrumento de tortura, el concepto de libre albedrío, para obnubilar los instintos con el propósito de convertir en una segunda naturaleza la desconfianza con respecto a ellos.
Uf, genial, ahora vamos a interpretar. Mira, te comento un ratito para que no se me vaya a olvidar. Nietzsche critica el concepto de pecado. Para los que han leído El Anticristo, les llama la atención este libro. Es muy pequeño, lo pueden acabar en unas horas, pero Nietzsche, en uno de sus aforismos, analiza el pecado. Nietzsche dice de que la religión, el catolicismo, el cristianismo inventa lo que es el concepto de pecado. ¿Por qué? Lo inventa no porque le interese a la gente si sea pecador o no, porque de repente tal vez en alguna medida todos lo somos. Eso a la iglesia no le interesa. A la iglesia no le interesa que el hombre sea pecador. A la religión lo que le interesa es que el hombre se sienta pecador. Porque si el hombre se siente pecador, es así como lo atrapa, es así como lo manipula. De ahí que se invente el concepto de pecado para que el hombre se sienta pecador. Interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿no? Nietzsche agarra y que la iglesia se contrapone en alguna medida a las cuestiones de alimentación. ¿Por qué? Porque propone muchas veces el ayuno, ¿no? El ayuno ya sabemos de que, por ejemplo, hoy en día, ¿qué pasa si tú no comes a tus horas? Ya sabes, hoy en día por la ciencia te puede ocasionar gastritis, gastroestómago, itis, inflamación de la mucosa estomacaria. La mucosa gástrica, nosotros tenemos una capita en el estómago, que es la mucosa gástrica, que esta mucosa gástrica nos protege del ácido clorhídrico que es liberado por el estómago. El estómago, lo que pasa les comento, ya un ratito como para que tengan en cuenta. Cuando tú comes alimentos, el estómago, hay unas células que se llaman las células parietales u oxínticas. Esas células, por algo llamado bomba de protones, van a secretar ácido clorhídrico. Lo secretan para degradar el alimento y también para matar todas las bacterias, virus y otros patógenos que han querido entrar a tu organismo. Liberan ácido clorhídrico, por así decirlo, agarran, matan a todas esas bacterias que han querido entrar a tu organismo y es así como el alimento también se degrada para que pueda absorberse mejor y pueda pasar otro proceso. Pero ¿qué pasa si tú no comes a tus horas? No te alimentas a tus horas, como proponen los cristianos. Hay que hacer ayuno, hay que ayunar. Agarras, te enfermas, puedes sufrir, por ejemplo, de gastritis. De ahí que Nietzsche estaba en contra de reprimir los instintos, como el instinto de la alimentación. Vivienda, ¿cuánta gente ha donado? Ha donado sus casas, sus propiedades a la religión, ¿no? El régimen intelectual, ya con eso está muy claro, ¿no? ¿Qué es lo que está dando a entender? De que en alguna medida estás abandonando prácticamente tu pensamiento por pensar de una manera de despreciar la vida, de despreciar el cuerpo. Asistencia a los enfermos, recordemos, ¿no? De que, por ejemplo, una religión llamada los testigos de Jehová no permite hacer transfusión de sangre, ¿no? A partir de ello, al no permitir hacer transfusión de sangre, puede matar a uno de sus parientes, ¿no? Por ejemplo, le comento, yo, por ejemplo, mi rama de la filosofía es filosofía de la salud y una vez llevé el curso de semiología médica o semiología clínica, también llamado. En ese curso te enseñan a redactar lo que es una historia clínica. En la historia clínica, por ejemplo, la paciente, por ejemplo, ponen el caso de que una señora va a dar a luz y ustedes saben de que cuando una persona da luz, una mujer da luz, derrama mucha sangre, pierde mucha sangre. Si y esto puede ocasionar una hemorragia postparto, después de que ha dado luz. Pero si la persona es testigo de Jehová y no se le agarra y en la historia clínica pone de que no se le transmita sangre, no se le dé transfusión de sangre, esta persona puede morir. O sea, imagínate, esta persona prefiere morir por sus creencias a, a vivir y cuidar a sus hijos, ¿no? O sea, imagínate, por eso, imagínate, por ejemplo, un león, una osa, una cachorra, cuando ve que sus hijos están en peligro, o sea, va a salvarlos, quiere salvar su vida y también quiere salvar las vidas de sus seres queridos, pero no, por ejemplo, imagínate, ¿no? De que de repente tal vez un niño que es testigo de Jehová junto con sus padres requiera transfusión de sangre de sus padres, porque la sangre tiene que ser compatible con la de sus familiares y no es por eso que no se lo puede donar a otro extraño. Y a partir de ello, imagínate, ¿no? Que alguien sea testigo de Jehová, no le puedas donar sangre. Eso pasa bastante en Estados Unidos, ¿no? Que hay bastante ahí testigos de Jehová, ¿no? Los doctores se pelean ahí con los padres con tal de que puedan, sus padres donar sangre de repente a sus hijos o a algún familiar, ¿no? Prefieren dejarlos morir, es decir, de agarra y prefieren sus creencias a la vida en general. De ahí que Nietzsche es un filósofo que pone la vida sobre todas las cosas, ¿no? Y las creencias más bien son dañinas, enferman al ser humano. Bueno, y las creencias más bien al enfermar no están yendo en contra de la salud. Y ahí podemos hablar y profundizar mucho más, pero ya en alguna medida ya sería de repente para otra clase. Aquí, como le comenté, Nietzsche va a plantear algo llamado el espíritu dionisiaco y el espíritu Apolo. Nietzsche decía que en la sociedad griega vivió como una especie de equilibrio, ya que, como les dije, los griegos en la antigüedad agarraban
y se dedicaban a lo que es el conocimiento, el saber, pero también se dedicaban a lo que es el cuerpo, se dedicaban a la gimnasia cuando tenían que ir a una fiesta, se iban a las fiestas dionisíacas, por ejemplo, y se entregaban su cuerpo a más no poder, a beber vino hasta más no poder, vivía, es un momento de entregar a la salud, a los instintos, la salud dionisiaca, el vino, el placer, sentirte como un ave de rapiña al día siguiente, la resaca y todas esas cosas. O sea, eran sujetos que se entregaban también a la música, al arte, o sea, uff. Dionisio se representaba, es el dios del vino, de la salud, ya que no reprime los instintos, y Apolo el dios de la razón, la mesura. Pero vino un tal Sócrates y quiere poner a Apolo como el primer dios de todo, y a Dionisio lo quiere desplazar, ¿no? Dionisio no, Dionisio es el dios inferior, dice Sócrates. No, no sé si se percatan, pero Sócrates siempre proponía la razón. No obedezcas a tus instintos, obedece a tu razón. Razonaba y todo ello, y sus argumentos son muy racionales. De ahí que Nietzsche va a decir o va a criticar a Sócrates, ¿no? Nietzsche quiere poner a Apolo como de lo principal, cuando los griegos no, tenían un equilibrio entre lo dionisiaco y lo apolíneo, pero Sócrates no. ¿Y por qué ocurre esto? Nietzsche tiene un libro que se llama, les comento, El crepúsculo de los ídolos, y también otro libro que se llama Filosofando a martillazos, critica a Sócrates duramente y dice, Nietzsche, ¿por qué propone la razón primero? ¿Por qué habla de una belleza, su discípulo Platón, una belleza en el más allá, ¿no? ¿Por qué Sócrates, por ejemplo, hablaba de la belleza interna, ¿no? No tanto en la belleza externa. ¿Por qué no hablaba de la justicia externa, sino habla de la justicia en sí, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Nietzsche, por ejemplo, en el Zaratustra, les comento, en el Zaratustra dice, hay un capítulo que se llama El más feo de los hombres y se lo dedica a Sócrates. ¿Por qué Sócrates habla de la belleza interior? Porque físicamente Sócrates era un gordo un gordo feo, chato, feo, características fenotípicas feas, horrorosas. De ahí que Sócrates habla de la belleza interior y Nietzsche lo cuestiona duramente, ¿no? Y a partir de ello también, bueno, son falacias ad hominem, pero Nietzsche se las lanza. Por eso que Sócrates despreciaba este mundo, despreciaba esta realidad, porque la naturaleza no fue bueno con él, decían. Ustedes lean el Zaratustra, ese capítulo es muy genial, el más feo de los hombres se llama. Nietzsche va a aprender de que hay dos tipos de morales, la moral del amo y la moral del esclavo. La moral del amo, ya se las comenté, es la moral del más fuerte, del que impone su voluntad de poder, y la moral del esclavo, la moral de aquellas personas que pertenecen al vulgo, a la sociedad, los oprimidos, los resentidos, ¿no? Bueno, aquí tenemos algo llamado las tres transformaciones. Nietzsche va a proponer algo llamado las tres transformaciones. Esto lo pueden leer con más profundidad. Se encuentra en un libreto llamado Así habló Zaratustra, pero los voy a proponer. Nietzsche dice que en la sociedad de hoy en día nosotros estamos como un camello, subordinado a los valores occidentales, no cuestionamos ningún orden y únicamente se preocupa por los placeres inmediatos, momentáneos y demás. Pero Nietzsche, ¿qué es lo que propone? El camello reconoce de que es un camello y que debe transmutar sus valores, debe crear sus propios valores, pero para ello primero debe oponerse contra todos los valores de la cultura occidental, contra todos los valores que le han impuesto. ¿Cómo? Contrastando todas las ideas. Y eso se le conoce como la transformación de León. Pero el león es incapaz de crear nuevos valores. Su actitud es de continua confrontación, está confrontando a todos los valores, está confrontando, porque todas las cosas que hoy en día creen, así yo te lo digo, todas las cosas que hoy en día creemos, pensamos, sabemos, afirmamos, valoramos y demás, todas son cosas que se nos han impuesto por una sociedad, por una religión, por una institución educativa, por unos padres, por una familia, etcétera, etcétera. De ahí que a partir de ello Nietzsche propone el león que se rebele contra todo. Pero ahí no acaba todo. Nietzsche dice, el león es como una especie de nihilista. El nihilismo es de hacer de todo nada. Nihilismo es no creer en nada, va a despreciar todo, destruir todos los valores occidentales. Pero Nietzsche no es un nihilista pasivo. ¿Por qué? Porque propone el nihilismo como una especie de transición. Nietzsche es un nihilista activo, porque va a negar todos los valores para crear sus propios valores. Y esa creación de los propios valores se va a dar en el niño. Imagínense, ¿no? El niño es libre. O sea, imaginemos, por ejemplo, ¿no? El niño no está sujeto a prejuicios, no está sujeto a nada, a nada. El niño carece de prejuicios y es en alguna medida lo que va a crecer como un superhombre, va a crear nuevos valores, va a crear valores de la libertad, valores del guerrero, del orgullo, la valentía, la gallardía, y va a disfrutar como un espíritu libre, va a disfrutar la vida con la mayor plenitud y va a crecer como un dios. Características del superhombre. Las características del superhombre aquí están. Ese niño que va a crecer en alguna medida como una especie de dios, esas son las características del superhombre. Miren, el amor a la vida, eso es lo que se le va a llamar el vitalismo, poner a la vida sobre todas las cosas. Por eso yo les dije en un principio,
de todos los libros que yo he leído de Nietzsche, si yo tuviera a Nietzsche que resumir con una sola palabra, vida, vitalismo. De ahí viene la palabra vitamina. Vitamina viene de la palabra vida. Y de ahí que a las vitaminas en biología se les denomina como las sustancias fundamentales para mantener el equilibrio orgánico de la vida. Nietzsche también propone el sentido de la tierra, es decir, el sentido de la naturaleza. Ama tu naturaleza tal y como es. Ama tu cuerpo tal y como es. Propone la fuerza, la voluntad de poder y el placer, el no reprimir los instintos. La voluntad de poderío, que ya se las comenté, es creador y libre el superhombre, ya que siempre está creando sus propios valores. Construye sus mundos, sus valores y prácticamente destruye sin miedo lo demás. Y aquí pueden leerlo. Es el máximo desarrollo de la voluntad de poder y de la evolución humana. Eso es Nietzsche. Ahora vamos a pasar a otro pensador. Miren, este pensador es, por así decirlo, uno de los más importantes. Pero yo sé que ustedes de repente no han leído mucho sobre este pensador, de repente tal vez ni siquiera los que están estudiando filosofía lo toquen. Es más, de repente yo he conversado con algunos profesores ni lo conocen, pero se los voy a comentar. Voy a comentar desde lo más básico a lo más complejo. Miren, el pensador se llama Gilles Deleuze. Es un filósofo francés. También va a tener mucha influencia de lo que es del siglo XX. Nace en el año 1925 y fallece en el año 1995. Como les dije, va a morir de una fibrosis pulmonar, va a tener una enfermedad crónica pulmonar y a partir de ello se va a suicidar, se va a suicidar. Se tira al cuarto piso de su casa porque ya no soportaba y todo eso, los problemas respiratorios y demás. O sea, sufrió bastante. En el caso de Nietzsche también sufrió bastante, como les comenté. De ahí que tal vez este filósofo también va a tener mucho apego a lo que es la vida, va a tener influencia nietzscheana. De ahí que tal vez podríamos decir, ¿no? Imagínense, ¿no? Las personas que de repente son las que han sufrido más son aquellas personas que valoran más la vida, quizás. Pero bueno, les comento un poco. Gilles Deleuze. Gilles Deleuze es un pensador francés, filósofo francés del siglo XX. No sé si recuerdan cuando vimos a Kant la clase pasada. A Kant se le consideraba un filósofo idealista trascendental. Gilles Deleuze tiene una postura filosófica que se le conoce como el empirismo trascendental, que es la fusión del idealismo subjetivo de Kant, el idealismo trascendental de Kant prácticamente, más el empirismo. A eso se le conoce como empirista trascendental. Esto Gilles Deleuze lo aborda en un ensayo, si desean lo pueden buscar, leer qué es el empirismo trascendental, pero ya ahí les estoy dejando la notita. Aquí he puesto una de las obras más conocidas de Gilles Deleuze, Diferencia y repetición. Aquí está, diferencia y repetición, la pueden ver. Lógica del sentido, aquí la pueden ver. Capitalismo y esquizofrenia. Así como todo pensador tiene su obra clave, por ejemplo, tú piensas, ¿cuál es la obra clave de Platón? La República. ¿Cuál es la obra clave de Santo Tomás de Aquino? La Suma Teológica. ¿Cuál es la obra clave de Aristóteles? La Metafísica. Ya, lo mismo. Gilles Deleuze tiene su obra clave. ¿Cuál es su obra clave? La que te estoy mencionando acá. Capitalismo y esquizofrenia. ¿Cómo se llama? Así, capitalismo y esquizofrenia. Ahora, ¿cuáles van a ser, su obra clave va a estar fragmentada o estructurada en dos partes? O sea, va a ser publicada en dos partes. Miren, esta obra yo la he leído. De Gilles Deleuze, así de manera sincera, yo solamente he leído 3 obras completas. La que está acá, que pueden apreciar, que se llama ¿Qué es la filosofía? Y Capitalismo y Esquizofrenia. Las otras no las he leído, pero sí tengo una idea de qué tratan, pero no las he leído. Les comento, Gilles Deleuze escribe con un psicoanalista, hay un psicoanalista que se llama Félix Guattari. Félix Guattari es el fundador de estas 2 obras de acá. Es un psicoanalista. Eh, para los que no sepan qué es el psicoanálisis, les comento así de manera rápida. El psicoanálisis es una escuela psicológica y filosófica del fundador es Sigmund Freud, la cual va a tener muchos representantes. Uno de los más grandes representantes de Sigmund Freud va a ser el psicoanálisis lacaniano, de un tal Jacques Lacan, lo cual no lo he tocado acá porque sería tema para abrir de repente un curso de psicoanálisis, pero uno de los psicoanalistas más conocidos también es Félix Guattari, es un psicoanalista francés que va a escribir junto con Félix Guattari su obra clave, Capitalismo y Esquizofrenia. Es decir, que la obra clave de Gilles Deleuze no la va a escribir solo, la va a escribir en conjunto con un psicoanalista llamado Félix Guattari. Félix Guattari tiene no solamente eso, sino también va a escribir otras obras en conjunto con él.
Tiene obras muy bonitas que se llama Caosmosis y las tres ecologías. Si de repente te llama el ámbito de la atención el tema de la ecología y demás, o la ecosofía, que también se le llama, que es la ecología filosófica, pues de esa obra. Y Caosmosis, es una obra un tanto de arte, plantea algo llamado líneas de fuga, que también Deleuze lo va a plantear, pero eso lo vamos a ver con calma. A ver, mira, lo único que vamos a plantear en la obra, en el día de hoy, va a ser la obra Capitalismo y Esquizofrenia. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Un dato más. Gilles Deleuze es un crítico del sistema capitalista. Y como va a escribir en obras en conjunto con Félix Guattari, que es un psicoanalista, sí, Félix Guattari también va a ser un crítico del sistema capitalista, pero no solo del sistema capitalista, va a ser un crítico del psicoanálisis. A esta crítica del psicoanálisis se le va a conocer como el esquizoanálisis. Eso no lo he mencionado, pero debes de tenerlo en cuenta. A la crítica que va a plantear Gilles Deleuze junto con Félix Guattari al psicoanálisis se le conoce como el esquizoanálisis. Y de ahí que la esquizoanálisis es una forma de pensar filosófica que se le va a conocer como la psiquiatría materialista revolucionaria, que eso ya sería cuestión de tocarlo en otro tema, pero les comento, la crítica al psicoanálisis se la va a plantear desde un punto de vista conocido como el esquizoanálisis, ténganlo en cuenta. Pero el esquizoanálisis lo van a definir como una forma de pensar en la cual es respirar aires de libertad, una forma de respirar más, una forma más creativa de ver el mundo, no como el psicoanálisis que todo lo plantea desde el inconsciente y otras cosas más. Ahora, ¿cuáles son las influencias de Gilles Deleuze? Spinoza, que lo hemos visto una clase entera o de una hora de Spinoza, una hora, Nietzsche, que lo acabamos de ver ahorita, y Henry Bergson. Gilles Deleuze es un gran historiador de la filosofía. Yo les mandé al grupo un pequeño videito de 10 minutos en la que ven, si lo han visto, han podido corroborar de que Gilles Deleuze es un gran historiador de los filósofos, de Leibniz, Kant, pero en especial de estos tres, Spinoza, Nietzsche y Bergson. De repente algunos de ustedes no conocen a Henry Bergson. Henry Bergson es un filósofo que se le considera un gran difusor del intuicionismo. Intuicionismo es una corriente filosófica conocida como el intuicionismo. Henry Bergson también tiene buenos libros como La evolución creadora y demás. Henry Bergson incluso va a tener una visión que va a estar en disputa con Albert Einstein, porque Henry Bergson va a tener una idea muy revolucionaria con respecto a lo que es el tiempo y a cuestiones físicas. Recomiendo leerlo, pero ya tienen en cuenta de que Gilles Deleuze va a tener base estos tres filósofos, Spinoza, Nietzsche y Bergson. La obra que vamos a abordar el día de hoy, como les dije, es Capitalismo y Esquizofrenia. Aquí pueden apreciar las otras obras más. Hay obras que no he puesto. Gilles Deleuze también tiene obras. Escribe una obra de Spinoza y ¿cómo se titula? Spinoza. Escribe una obra de Nietzsche y ¿cómo se titula? Nietzsche. Si quieren entender Spinoza desde el punto de vista deleuziano, sería genial, porque Deleuze es un buen pensador para introducirte al pensamiento de Spinoza también. Otro dato más que les comento, Gilles Deleuze es un pensador que va a entrar en el campo de la filosofía, no solamente ahí, va a entrar en el campo de la psicología, va a entrar en el campo del psicoanálisis, va a entrar en el campo de la biología, va a entrar en el campo de la embriología, va a entrar en diversos campos, en el campo del arte, en el campo de la cinematografía y demás. O sea, no quiero que solamente se queden con lo que les estoy enseñando. Gilles Deleuze va a agarrar y va a destacar en otros campos. Ahora, otro datito más. Gilles Deleuze, como escribe en conjunto con Félix Guattari y van a criticar al capitalismo, ¿se acuerdan qué filósofo escribe una obrita llamada El Capital, el Manifiesto del Partido Comunista, con un tal Engels, y que también critican al sistema capitalista? Karl Marx, ¿recuerdan o no? Marx y Engels también critican al sistema capitalista. Ahora, y que proponen todo eso que ustedes ya conocen. Ahora, como Gilles Deleuze y Félix Guattari escriben en conjunto y critican al sistema capitalista, los han querido ver como los Marx y Engels del siglo XX. Algunas interpretaciones. Ojo, esta es solo una interpretación que la dan algunos autores franceses de su época. Ahora, Gilles Deleuze, también hay un tal Michel Foucault, de repente habrán escuchado de él, que en uno de sus ensayos decía, ¿no? Gilles Deleuze es un gran pensador, pero que de repente tal vez no se le entiende en estos tiempos. De ahí que decía, algún siglo será deleuziano. Ahora sí, ya hemos abordado un poco de la biografía de Deleuze
y Guattari, ahora vamos a comenzar directo con su pensamiento. Mire, su obra cumbre, les comenté, es Capitalismo y Esquizofrenia y va a estar estructurada en dos partes. La primera parte, la primera porción de su obra se va a llamar El Anti-Edipo. El Anti-Edipo. Ya sabemos quién planteaba el concepto del Edipo. ¿Te acuerdas el psicoanálisis? La teoría edípica, la teoría psicosexual. O te la comento un poco. Te la comento así de manera rápida. Como hoy día es la última clase, normal, nos podemos quedar hasta las 10:30, 10:40. Mira, te comento el Anti-Edipo. ¿En qué consiste la teoría psicosexual a la cual van a criticar? Primero, los psicoanalistas son personas que van a cuestionar bastante el inconsciente. Los psicoanalistas como Freud, así, van a decir que muchas de las cosas que hoy en día actuamos, pensamos, las pensamos a partir de nuestra niñez, de traumas que hemos tenido, de cosas que de repente no recordamos y que están grabadas en nuestro inconsciente. Pero ahí no acaba todo. Freud va a desarrollar algo llamado una teoría psicosexual. Ahora, ¿en qué consiste esa teoría psicosexual de Freud? Por ejemplo, Freud dice que el niño va a pasar por etapas, ¿no? Una etapa que le va a denominar la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica y demás. Por ejemplo, mira, te comento así rapidito. La etapa oral dice que, por ejemplo, cuando nacemos, Freud, el primer placer lo experimentamos en la boca. Por ejemplo, cuando amamantamos del pecho de la madre, ¿no? De ahí que a partir de ello las personas que de repente no amamanten del pecho de mamá, dice Freud, de repente en alguna medida van a sufrir como... Son las personas de que siempre se están metiendo el dedo a la boca, siempre se están mordiendo las uñas, el lápiz. Son las personas que fuman mucho, o fuman mucho más adelante en su vida y demás, que tienen, porque no han satisfacido su necesidad oral de, de niños. También de ahí viene algo llamado el complejo, son por etapas, el complejo oral es como de 0 a 2 años, de ahí viene de 2 a 4 años, el complejo anal, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si el niño agarra y el placer de ahí lo experimenta yendo por la boca, sino en el momento de las heces, de defecar, ¿no? Dice Freud, en esta teoría psicosexual, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si agarra y el niño va a defecar y retiene las heces? Ese niño va a ser un tacaño cuando crezca, dice. No se va a preocupar por los demás, solo se va a preocupar por sí mismo. Pero ¿qué pasa si el niño de repente le gusta estar mucho en el baño, le gusta defecar buen rato, le gusta estar ahí? Y de repente el niño no va a ser un tacaño, sino más bien va a ser un despilfarrador, siempre va a soltar sus cosas. Cuando crezca va a prestar todo a sus compañeros, nunca va a poner límites a su vida y demás. Y cosas así. De ahí, pero también plantea algo llamado el complejo Edipo. Hay una etapa en la cual el niño se enamora de la mamá y la desea sexualmente, pero no puede, ¿no? Y como que envidia al padre por tener un pene, y el niño y tiene un deseo sexual por la madre, por en alguna medida acostarse con ella. Y lo mismo con la niña pasa, ¿no? Que su discípulo Carl Jung lo va a denominar eso el complejo Electra, pero mientras Freud lo denominaba el complejo Edipo y demás. De ahí que esta obra se va a llamar el Anti-Edipo. Miren, yo he leído la obra del Anti-Edipo, solo la he leído una vez. Yo les digo, es una obra muy, pero muy complicada. Ahora entiendo por qué de repente los profesores no los mencionan, estos autores. Estos autores son muy complicados de leer, muy complejos de leer. Y les habla alguien que ha leído muchos libros de filosofía. El Anti-Edipo plantea, les comento algunos conceptos para que lo tengan en cuenta. Plantea el concepto de máquina de guerra, máquina deseante, cuerpo sin órganos. Y el cuerpo sin órganos sí lo vamos a abordar un poquito, pero no vamos a abordar tanto el concepto de cuerpo sin órganos del Anti-Edipo, sino el concepto de cuerpo sin órganos que plantean en Mil Mesetas. Pero el Anti-Edipo es un libro muy, muy, muy complejo. Si lo van a leer, yo les recomiendo, tengan en cuenta un poco de psicoanálisis y lean cuestiones relacionadas a las influencias de Gilles Deleuze. Tienen que haber leído a Spinoza, Nietzsche, a Bersón, y al menos a Leibniz y otros más. Ahora, esa es la primera parte, el Anti-Edipo. La segunda parte del libro Capitalismo y Esquizofrenia se va a llamar Mil Mesetas, Mil Mesetas. ¿Por qué? Porque va a estar estructurado en algo que ellos lo van a denominar estratos o mesetas. El libro es hermoso. Ese libro lo leí 2 veces y tú lees el libro y tiene títulos. El primer capítulo se llama el rizoma, que lo vamos a abordar también en la siguiente diapositiva. Tiene capítulos como lo liso y lo estriado. Estos temas del Gilles Deleuze lo toma de la biología de su tiempo. ¿Qué es lo liso y lo estriado? Por ejemplo, les comento, en histología es una rama de las ciencias médicas que se encarga del estudio de los tejidos. Los tejidos se les clasifican en dos. Al tejido muscular se le va a clasificar en dos, lo liso y lo estriado.
El tejido liso es el tejido que es voluntario. Por ejemplo, el que nos permite la contracción de los músculos, correr y demás. Pero hay un tejido que el tejido estriado el tejido estriado es el que permite la contracción de los músculos. El tejido estriado es el voluntario, pero el tejido liso es involuntario. Por ejemplo, pensemos en hay músculos en nuestro cuerpo que son involuntarios. Por ejemplo, el corazoncito, tú no le dices, sabes qué, detente y sabes qué, contraite. Hay músculos que son involuntarios. De ahí que en alguna medida el capítulo de lo liso y lo estriado que plantea Deleuze en Mil Mesetas ya nos da una idea, ¿no? Que va a plantear entre lo voluntario y lo involuntario. Va a tocar conceptos como la rostridad. Tú lees, así prácticamente agarras, busca el libro y ahí están los capítulos. Los capítulos así, la rostridad, hay otro que se llama De Ritornello, microsegmentariedad y política. Capítulos muy, muy interesantes. Yo recomiendo leerlo si vas a comenzar y quieres introducirte al pensamiento de Gilles Deleuze. El primer libro que te recomendaría leer es, si quieres comenzar de lo más básico, ¿qué es la filosofía? Pero si quieres comenzar directamente ya por el pensamiento de Gilles Deleuze, este libro es genial, Mil Mesetas. Ahora, ¿por qué es que se llama capitalismo y esquizofrenia? Vamos a comentarlo. Lo que pasa es que Gilles Deleuze, como te dije, va a criticar al sistema capitalista. Y si tú has visto el video que te mandé, Gilles Deleuze no solamente va a criticar el sistema capitalista porque es un sistema explotador, porque es un sistema que nos aliena, no es un sistema que nos explota, no, no solamente por eso, va a criticar porque es un sistema que es paranoico, que nos induce a la paranoia, nos induce a la esquizofrenia, nos induce en alguna medida a la depresión, nos induce a enfermedades como el estrés crónico y demás. De ahí que el sistema capitalista, o sea, influye en nuestra salud, ¿no? De ahí que Gilles Deleuze va a estar en contra de los afectos tristes, que él lo va a denominar, los afectos tristes. Y bueno, vamos a abordar un poco los conceptos de Gilles Deleuze, ¿no? Ahí está. Mire, vamos a abordar un concepto de Gilles Deleuze que plantea en el libro de Mil Mesetas, en el capítulo 1, comenzando, que es el concepto de rizoma. Primero les comento un poquito qué es el rizoma. El rizoma, yo por conceptos de biología al menos ya sé, pero les comento qué es el rizoma. El rizoma es como que suena a raíz, ¿verdad? Ya, pero quítense esa idea, quítense ese estereotipo. El rizoma es un tallo. Aquí he puesto la imagen, tallo. Mira, es un tallo que te das cuenta. Primero vamos a analizar su morfología y estructura. ¿Cómo es el tallo? Es un tallo que es lateral, es decir, prácticamente solamente, por así decirlo, está de manera horizontal. El tallo está de manera horizontal, pero está de manera horizontal netamente recta o está como un poquito entrecurviado. Si te das cuenta, está como un poquito entrecurviado. Y tiene muchas raíces. Mira, el rizoma, a diferencia de la raíz, el rizoma, a diferencia de la raíz, tiene muchas raíces y las raíces se desbordan por unas estructuras conocidas como los nodos. Los nodos son esas puntitas por las cuales van a salir las raíces. Un ejemplo de rizoma es la papa, tú lo habrás visto, has comido papa todos los días. Este tubérculo es un rizoma. Tú, por ejemplo, puedes plantar la papita en la tierra y vas a percatarte de que tiene como ojitos. Y por todos esos ojitos van a salir raíces, como que las raíces se desbordan. Eso es un rizoma. Ahora mira, yo tengo una pregunta. ¿El rizoma es característico de un tallo que en alguna medida es horizontal, no es vertical? Y no solamente eso, sino que sus raíces se desbordan por múltiples lados. Ahora, la raíz es propia de qué? Por ejemplo, de árboles, ¿verdad? Por ejemplo, de árboles. Vamos a hacerlo sencillo, porque no quiero introducirlos en conceptos de botánica ni demás. La raíz es propia de árboles. Ahora, ¿el árbol cómo es? La raíz del árbol solamente abarca un territorio, mientras que el rizoma abarca muchos territorios, puede crecer por muchos lados porque su raíz se desborda por muchos lugares. Es decir, que es desterritorializado. Estoy usando palabras de leucianas. Todas estas palabras ustedes las van a encontrar: territorio, estratos, estratificaciones, las van a encontrar en el libro de Mil Mesetas. Pero fíjense, mira, mientras que la raíz es más estratificada, el rizoma es desestratificado. Mientras que está en un solo lugar,
En cambio, el rizoma está en muchos lugares, se desplaya, se pluripotencia. De ahí que Gilles Deleuze va a plantear la noción de rizoma. Ahora sí vamos a leer el concepto para explicártelo más a profundidad. El rizoma es una manifestación a favor de una nueva imagen de pensamiento que se opone a las estructuras jerárquicas, que está sujeto a líneas de fuga y segmentariedad que siempre apuntan a direcciones nuevas. ¿Qué es esto? Mira, esto lo ha tomado hasta la psicología y la literatura. Ya, te comento, ¿qué es esto? Ahora sí, vamos a desmenuzar concepto por concepto. Gilles Deleuze va a plantear la idea de rizoma en oposición a algo llamado lo arbóreo. Deleuze decía de que debemos apelar o debemos apostar por un pensamiento rizomático. ¿Qué es un pensamiento rizomático? Un pensamiento que no está sujeto a una jerarquía o estructuras jerárquicas. Ahora, este pensamiento, ¿cuáles son esas estructuras jerárquicas? Pensemos el pensamiento arbóreo. Pensemos al pensamiento como un árbol. El pensamiento arbóreo, ¿cómo es? Es jerárquico, como que siempre nos imponen una jerarquía, una forma de pensar. Imaginemos, ¿no? La forma de pensar que tenemos hoy en día siempre es una sola, siempre es la misma. Muchas veces repetimos ideas que no son nuestras. Muchas veces repetimos ideas que nos han contado, que nos han dicho. ¿Cuántos de ustedes de repente agarran y de repente escuchan una clase y se quedan con la clase, no investigan, no leen, no profundizan? O sea, siempre nos quedamos con las ideas que nos dicen. Pensamos de manera arbórea, de manera jerarquizada. Vemos la realidad de una manera dicotómica, dicen. Porque ¿cómo es el árbol? El árbol es, en alguna medida, no solo es jerarquizado, sino hay muchas dicotomías, dice Gilles Deleuze en este capítulo Rizoma. En lo bueno y lo malo, así piensa Occidente, lo correcto y lo incorrecto. Negro y blanco, o sea, siempre piensen entre las dicotomías. Clase baja, clase alta. De ahí que Deleuze propone nuevas formas de pensamiento, nuevas estructuras. A esas formas de escaparse, de nuevas formas de pensamiento, Gilles Deleuze lo va a denominar líneas de Furgas. De ahí que Gilles Deleuze va a apelar por un pensamiento rizomático. ¿Qué es el rizoma? Esa forma de pensar que no está estructurada, que no está segmentarizada, que no está estratificada, que no está territorializada, sino que más bien el rizoma es esa nueva forma de pensar. Y es un concepto tomado de la botánica. Miren, bien interesante. Miren, vamos a leer esto de acá. Un rizoma no empieza ni acaba, sino que está en el medio. O sea que, recordemos la frase de Nietzsche, ¿no? Nietzsche, por ejemplo, les comento, porque va a tener influencia acá, aquí en esto que vamos a leer. Nietzsche decía de que el superhombre es como una cuerda tendida, es como un puente colgante, una cuerda tendida entre el hombre y el superhombre, así como el superhombre, así como el hombre hoy en día ve al mono como algo inferior, así el superhombre algún día verá al hombre como algo inferior. De ahí que el superhombre, ¿sí? El tránsito entre el hombre y el superhombre es como una especie de puente colgante, ¿no? Se está en el medio, miren, en el medio, miren, en el medio, aquí lo que estoy leyendo. El rizoma no empieza ni acaba, siempre está en el medio, está entre las cosas, interser, o sea, se encuentra entre el ser. ¿Qué es lo que se encuentra en el ser? Intermeso. ¿Qué es esto de meso? Este es un concepto de la botánica. Les comento así rapidito nomás, miren. Una hoja, una hoja tiene tres partes. La parte de arribita se le llama as, la parte de abajito se le llama en vez, y la parte del medio se le llama mesófilo, intermeso. Meso es medio, mesófilo, intermeso. El árbol es filiación, pero el rizoma tiene como tejido la conjunción o sea que siempre está uniéndose. Conjunción, por ejemplo, en histología hay algo que se llama tejido conjuntivo, que es el tejido que se encarga de unir órganos, que siempre está uniendo cosas, la conjunción. Ustedes saben por lógica proposicional, la implica la conjunción. Es, en esta conjunción hay fuerza suficiente para sacudir y desenraizar el verbo ser. ¿A dónde vas? ¿De dónde partes? ¿A dónde quieres llegar? Todas estas preguntas son inútiles. Hacer tabula rasa, tabla rasa. Partir, esa es una crítica a John Locke, partir o repartir de cero. Buscar un principio, un fundamento, implican una falsa concepción del viaje y del movimiento, metódico, pedagógico, iniciático, simbólico. Clays, Lenz o Bunch tiene otra manera de poder viajar y de moverse, partir en medio por medio, entrar y salir, no empezar ni acabar. Genial, o sea, prácticamente en el fondo lo que nos está dando a entender una idea de optar por un pensamiento rizomático, un pensamiento creativo, algo que no les dije, que les debo mencionar acá, en este librito que es la filosofía. Gilles Deleuze da su propia definición. La filosofía es para Gilles Deleuze esa forma de crear conceptos, de innovar conceptos. Gilles Deleuze cree que la filosofía está muy limitada, ¿no? De repente tú hoy en día cuando tú hablas con filósofos, y que tú lo habrás notado mucho, al menos yo cuando he ido a San Marcos, yo cuando no he ido a otras universidades, a Villarreal, Católica, la de Lima, o sea, el filósofo como que
muy bien se desenvuelve en los campos de las ciencias sociales, se desenvuelve muy bien en los campos de la historia, la filosofía, en el campo de la sociología, del derecho. Es más, hay filósofos que le encantan las leyes. Se desenvuelve muy bien en el campo de la economía, los marxistas, ¿no? O sea, saben mucho de esa rama. Pero tú le hablas a un filósofo de términos de anatomía, de fisiología, de farmacología, de botánica, el filósofo está perdido. Está perdido. Cuando en la antigüedad no era así, el filósofo tenía que saber de todo. De ahí que Gilles Deleuze toma sus planteamientos de otras ramas, de la botánica y demás. Por eso apela por un pensamiento rizomático y por eso que aquí hay una sentencia un tanto ética. Mira, hacer rizoma y no raíz. ¿Qué está dando a entender? De que apelemos por la creatividad, de que apelemos por no quedarnos en un solo territorio, de que apelemos por no quedarnos solo con una forma de ver el mundo, no solo con una forma de pensar, sino que nos explayemos, nos desterritorialicemos, nos desagenciemos. Hacer rizoma y no raíz. No plantéis nunca, no sembréis nunca, oradac. No seáis ni lo uno ni lo múltiple, ser multiplicidades, ser pluralidades, está diciendo, hacer líneas, no en el punto, la velocidad que transforma el punto en línea, ser rápido, incluso sin moverlo, línea de suerte, líneas de caída, línea de fuga, no suscitéis un general en vosotros, haced mapas y no fotos ni dibujos. Sed pantera rosa y que vuestros amores sean como los de avispas y de horquillas, el gato de babuina. Ahorita le voy a explicar por qué Gilles Deleuze cita la pantera rosa. Es más, él tiene un artículo en el que cita la pantera rosa. Muy genial, muy genial. Pero algo más para culminar, antes de explicarles esto de la Pantera Rosa. Si ustedes ven o leen el libro de Mil Mesetas, ahí el rizoma tiene principios. Acá les he puesto algunos de los principios, tienen otros principios más. Por ejemplo, está el principio de la cartografía, de la cartografización y demás. Hay otros principios, pero acá les he puesto algunos principios. El principio de la conexión, que el rizoma siempre está conectándose, aquí ya lo vimos, y siempre es conjunción, nunca está en un solo territorio. Heterogeneidad, no es homogéneo, sino que más bien es diverso y plural y múltiple. ¿Por qué Gilles Deleuze cita la Pantera Rosa? A ver, eso sí se acá justo descargó una imagen, miren. Gilles Deleuze cita la Pantera Rosa porque hay un capítulo de la Pantera Rosa en la cual recuerdan que la Pantera Rosa, para los que han visto el dibujo, siempre con había prácticamente un personaje muy interesante que era un blanquito, un señor blanquito que siempre pintaba, siempre aparecía con la Pantera Rosa. Y como que es como una especie de comedia, ¿no? La Pantera Rosa. Un dibujo en el que la Pantera Rosa está pintando de rosado la pantera, su color, y el otro señor está pintando de blanco su color. Y a partir de ello, Gilles Deleuze aquí les he puesto un fragmento porque es que cita la Pantera Rosa. Mira, lo voy a leer si es que no se aprecia bien. ¿Qué hacía la Pantera Rosa? Porque es que Gilles Deleuze la cita, dice, borrarse, nos dice Deleuze, es hacer como la Pantera Rosa, el dibujo animado de las películas Black Edwards. ¿Qué hacía la Pantera Rosa? Pues pintaba la pared que había detrás de ella de color rosa, y de esta manera pasaba inadvertida. Hace que el mundo devenga rosa para devenir imperceptible, indiscernible, impersonal, devenir mundo. Es de nuevo otra imagen de cómo emprender líneas de fuga. No se trata de huir del mundo, sino hacer que el mundo huya. El mundo huye. El mundo de la clasificación de la lógica binaria es lo que te dije, las dicotomías, el mundo occidental, lo bueno, lo malo, correcto, incorrecto, clases sociales, la clase baja, la clase alta. O sea, Gilles Deleuze está en contra de estas dicotomías. El mundo de la identidad, de recorte, de negro sobre blanco, cuando dejamos de hacernos de notar porque somos mundos, porque somos como todo el mundo, pero ser como todo el mundo ser todo el mundo es difícil. Es un asunto de devenir, es hacer del mundo un devenir. No todo el mundo, ni mucho menos, hace de todo el mundo un devenir. Prácticamente lo que se nos está dando a entender Gilles Deleuze en esto es que nosotros no debemos ir prácticamente como desterritorializarnos. ¿Sabes qué? No estoy de acuerdo en este lugar, me voy de este lugar. No, sino contrarrestar ellos con nuestro propio mundo, pintar nuestro color. De repente, el color como una referencia metafórica a lo que es tu mundo, tus principios, tu forma de ver la realidad. Todo eso, en alguna medida, explayarlo, pluralizarlo. No huir de ese lugar, sino pintar tu color de rosa, así como lo hacía la pantera. Es una bonita forma la que nos invita a hacer Deleuze, ¿no? A ver, vamos con lo que sigue. De ahí que dice Gilles Deleuze, no sé, rizoma y no raíz. Eso si desea ya lo pueden profundizar. Ahora vamos con el segundo concepto final para poder acabar la clase y entregarles las constancias también de participación. A ver, este concepto que vamos a abordar de acá se llama el cuerpo sin órganos. Eso lo toca en el capítulo 6 del libro Mil Mesetas. Mil Mesetas. Si ustedes lo pueden buscar. ¿Está en internet? Sí. Miren, vamos a abordar así. El capítulo se llama ¿Cómo hacerse un cuerpo sin órganos? Ahora, en este capítulo introduce este concepto de cuerpo sin órganos
Y eso lo topa, así como la química. ¿Ustedes saben cuál es la fórmula de la química, la fórmula de química del agua? Ustedes que saben mucha química. H2O, ¿verdad? Así como la fórmula química del agua es H2O, Gilles Deleuze también quiere poner una fórmula química a su idea original, creativa, rizomática, que se le va a llamar el cuerpo sin órganos. Y la va a denominar como CSO. Cuando tú veas CSO, ese es un cuerpo sin órganos en Gilles Deleuze, cuando lo veas ahí en sus libros, en sus textos. Ahora, ¿qué es un cuerpo sin órganos? El cuerpo sin órganos no es una idea propia de Gilles Deleuze, sino que la va a tomar de un poeta de su tiempo, no de su tiempo, sino de un tiempo anterior. Hay un poeta que se llama Antonin Artaud, que escribe un poema que se llama Para acabar con el juicio de Dios. En este libro, Para acabar con el juicio de Dios, hay un poema que se titula Cuerpo sin órganos. Aquí lo he puesto, no se nota bien, pero aquí lo he puesto, lo voy a leer, mira. Para que entiendas la referencia de que dónde toma Gilles Deleuze, no es que un pensador saca un pensamiento de la nada, muchas veces lo toma de otros, mira, y lo desarrolla y lo adapta a su modo. Por ejemplo, tú dirías, yo puedo tomar un pensamiento y lo copio tal y como está. Ya, eso es copiar. No, una cosa es copiar y otra cosa es adaptar el pensamiento, que es introducir ideas nuevas, ideas proliferar, eclosionar ideas nuevas, que eso ya lo vimos con pensamiento rizomático. Pero ahora, hay un pensador llamado Antonin Artaud, en ese libro Para acabar con el juicio de Dios, en el poema El cuerpo sin órganos, Antonin Artaud va a escribir un poema que se llama El cuerpo sin órganos. Se lo leo, dice así: yo soy el que conoce los recovecos de la pérdida. El cuerpo es el cuerpo, está solo y no necesita órganos. El cuerpo nunca es un organismo. Los organismos son los enemigos del cuerpo. No se trata de quemar las cosas, sino las representaciones que tenemos de las cosas. En el mundo en el que estoy no hay arriba ni abajo, hay la verdad, que es terriblemente cruel. Es todo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a desmenuzar parte por parte, aspecto por aspecto, línea por línea. Miren, Gilles Deleuze lo que está dando a entender aquí, miren, que lo va a tomar, mejor dicho, de este tal Antonin Artaud. Antonin Artaud, este poeta, en este poema va a ser una crítica a la religión y va a ser una crítica a la forma de pensar también de su tiempo. Mira, ¿qué es el cuerpo sin órganos? Para que entiendan todo lo que les voy a explicar, entiéndanlo así. El cuerpo sin órganos es el cuerpo sin organizaciones. O sea, entender a las organizaciones que son organizaciones que nos intentan imponer una forma de pensar, y organizaciones que nos intentan imponer una forma de ver el mundo, una forma de ver la vida, un profesor que de repente te quiere imponer una forma de pensamiento, una iglesia que de repente te quiere imponer determinados valores, unos padres que de repente no te dejan estudiar la carrera que quieres y te están imponiendo algo, una institución educativa que de repente te está diciendo cuál es la línea de pensamiento que debes de seguir. Y así, de repente una música que estás en el carro y que te dice qué música debes escuchar, un sistema capitalista que te dice cuál es el mejor sistema de gobierno que debes defender, que sí, que la democracia es lo mejor y punto. Ya, todo eso son los órganos que nos intentan apreciar, agenciar, así lo llama también Deleuze, el agenciamiento. Esos son los órganos. Por eso que el cuerpo no necesita órganos. Por eso que el cuerpo nace sin organizaciones, o sea, sin órganos. Espero que vayan entendiendo la metáfora. Ahora sí, de ahí que el poema de Antonin Artaud dice, yo soy el que conoce los recovecos de la pérdida. O sea, que ha sufrido mucho por pensar diferente. El cuerpo es el cuerpo. O sea, que el cuerpo está ahí. No necesita órganos, o sea, no necesita organizaciones que lo aprendan. El cuerpo nunca es un organismo. O sea, los organismos son los enemigos del cuerpo. ¿Qué estamos dando a entender por ello? Los organismos por instituciones. Instituciones que nos intentan hacer su organismo propio. Por eso que dice que el cuerpo es un organismo, sino más bien los otros organismos, las otras instituciones o formas de pensar o personas nos intentan hacer organismos suyos. Como una especie, esto en ecología se le conoce como relaciones interespecíficas de animales. Para esto hay que saber también mucho de biología. Gilles Deleuze es un pensador que toma bastante el campo de la biología. Pero bueno, sigamos. No se trata de quemar las cosas, sino las representaciones de las cosas. Ahí está haciendo una crítica a la religión. ¿Por qué? Porque imaginemos a cuántos intelectuales la religión ha quemado vivo. Por eso no se trata de quemar las cosas, sino las representaciones de las cosas que creemos. Muchas veces los prejuicios que tenemos, los estereotipos que tenemos. Muchas veces nosotros pensamos y leemos un texto a partir de los prejuicios y estereotipos que tenemos. Y no podemos leer un texto de manera más laica, más, por así decirlo, más rizomática. Por ello que Deleuze apela por esa cuestión rizomática que les comenté antes, y el rizoma también lo va a trasladar para el plano de la lectura, los de literatura. Hay literatos que cuando leen a Deleuze intentan apelar por una forma más rizomática, una forma más limpia, liberarse de los prejuicios, de los estereotipos, de todo, ¿no?
Y ahora también está criticando, como le dije, a la religión, porque en el tiempo de este pensador llamado Antonio Artaud, eh, se daba a entender de que se habían quemado muchos intelectuales. O sea, muchas veces actuamos en el nombre de una religión o en el nombre de creencias como si estas fueran ciertas, ¿no? Y por eso no se trata de quemar las cosas, sino las representaciones, el cómo representamos a las cosas de la realidad que vemos. El mundo en el que estoy no hay arriba ni abajo, solamente hay la verdad, que es terriblemente cruel, es todo. O sea que no hay representaciones. Ya. Ahora, Gilles Deleuze toma la idea de cuerpo sin órganos, como les dije. ¿Qué es el cuerpo sin órganos? Se los voy a leer el concepto y se los voy a explicar más a detalle. Dice así, se plantea el cuerpo sin órganos como la vida no orgánica, es decir, como la vida no organizada, que se escapa de todos los estratos, de los agenciamientos, que se supone a la organización de un cuerpo llamado organismo. El cuerpo sin órganos no es una obligación, ni siquiera un ideal, sino más bien una posibilidad. O sea, ya te está diciendo que su filosofía es inmanente, no es trascendente. ¿Por qué inmanente? Porque no está planteando un mundo más allá de este. Gilles Deleuze solamente plantea la inmanencia, la propia lo terrenal. Por de ahí que Gilles Deleuze te va a hablar de, en alguna medida, de, por así decirlo, el territorio, de los estratos, de cosas terrenales, de cosas que vemos en la realidad. Por eso que su filosofía es inmanente. De ahí que el cuerpo sin órganos es una posibilidad. El cuerpo sin órganos es una experimentación radiofónica, biológica, política. Es una práctica de experimentación inevitable. Dormimos, velamos, combatimos, vencemos y somos vencidos. Ya se está en él. Ya se está en ese cuerpo sin órganos. Veamos esto. Analicemos, mira. Es una posibilidad. ¿Cuándo hacemos cuerpos sin órganos? Ejemplo, en una experimentación radiofónica. A ver, pongamos un ejemplo. Imagínate que tú estás en el carro y ponen la música de que hay la música que quieren imponer, la música que el sistema capitalista ha dado. Pero tú en ese momento agarras, no, te pones tus audífonos y de repente te pones a escuchar un audiolibro. Estás haciendo cuerpos sin órganos, porque estás implantando tus propias reglas, estás utilizando tu pensamiento rizomático. Experimentación biológica, ¿por qué? Porque de repente, ¿qué tal si no te sientes cómodo en un lugar? Te vas, te retiras simplemente. O experimentación biológica, si no estás cómodo en ese lugar, impones tu forma de pensar, impones tu forma de ver el mundo, explayas tus ideas, no reprimes tus instintos. Experimentación biológica, estás en alguna medida proliferando. Y en el campo de lo político, no aceptar las ideas políticas, cuerpos sin órganos. De ahí que es bien difícil encontrar a alguien que esté liberado de prejuicios, de estereotipos, de todas estas cosas. De ahí que Gilles Deleuze apela por la idea de encontrar un cuerpo sin órganos, ser capaces de hacerlo. Es una cuestión de vida o muerte, de juventud o de vejez, de tristeza o de alegría. Todo se juega a ese nivel. Ustedes leen el capítulo 6 de Cuerpos sin órganos, es genial. Pero bueno, eso sería todo y hasta aquí la clase del día de hoy. Si es que tienen alguna pregunta, díganla. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta?